Hola, buena tarde para todos los hermanos y hermanas que van a estar viendo este espacio en el cual se va a transmitir un mensaje de parte de Dios. Amén. Amén. En el cual va a edificar a muchas almas por medio de su Espíritu Santo, como se predica la palabra del Señor. Aquí vamos a estar transmitiendo el hermano Daniel y un servidor, amén, José, para la gloria y honra de Dios. Amén. En el cual se va a estar dando un estudio de Mateo 24 para que las almas se edifiquen. Amén. Amén. Para la gloria y honra de Dios. En esta tarde también queremos darle gracias a Dios porque este espacio se ha abierto, esta plataforma se ha abierto para la gloria y honra de Dios, en el cual pues lo que queremos es que las almas se edifiquen como el Señor pues a nosotros nos ha edificado, nos ha enseñado, nos ha instruido en su palabra, para que nosotros seamos un canal también de bendición para las almas, en el cual las almas se edifiquen y lleguen a un conocimiento. Amén. Amén. Como también el Señor pues a nosotros también nos ha dado ese conocimiento. Lo que hemos recibido por gracia pues también lo damos por gracia. Amén. Aquí está un servidor, mi nombre es José, y tenemos aquí a nuestro hermano Daniel, amén, el cual está también en la plataforma, apoyando esta plataforma, amén, amén, para traer luz y iluminación de la palabra a lo que es el pueblo de Dios, amén, amén, porque el pueblo de Dios necesita tener el conocimiento de la palabra de Dios, amén, para conocer la verdad y que la verdad os haga libre, amén, como dice la palabra de Dios. Pues os dejo al hermano Daniel para que se presente ante este público amado, esta iglesia del Señor, este cuerpo de Cristo, el cual en esta hora va a ser edificado por la palabra de Dios. Amén, que Dios bendiga a toda la iglesia que nos está, amén, escuchando, amén, en esta tarde del Señor. Queremos hoy transmitir, amén, un mensaje muy importante, un estudio de Mateo 24, amén, para la gloria y la honra del Señor. Estaremos explicando Mateo 24, amén, en mucha profundidad para que el pueblo pueda salir edificado. Amén, mi nombre es Daniel, reciba un fuerte saludo ahí a la distancia, querida hermana y querido hermano. Estaremos aquí pues en este canal que Dios le ha dado, verdad, al hermano para poder llevar el mensaje, amén, por este canal, amén, para poder, amén, que las almas, amén, puedan ser edificadas, amén, a través de este mensaje, de este estudio de la palabra del Señor. Así que, pues, cuando estés viendo este estudio, saca tiempo, hermana y hermano, bolígrafo, papel, apunta los textos bíblicos, escudriña, a como los deberé, amén, que escudriñaban todo, amén, lo que Pablo y Silas estaban predicando, amén. No se puede creer hoy en día todo, lamentablemente, lo que se está, amén, enseñando. Tenemos que, amén, escudriñar cada, amén, texto, amén, y cada porción, amén, de la palabra del Señor, y todo lo que nos prediquen, tenemos que escudriñarlo, amén, en la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a la iglesia. Vamos a comenzar el estudio, amén, de la palabra del Señor, que está en Mateo, capítulo 24, vamos a comenzar, amén, del versículo 1 en adelante. Vamos a estudiar lo que es el capítulo entero de Mateo capítulo 24, amén. Muchos pueden llegar a pensar que es el arrebatamiento de la iglesia, pero no es. La venida de Mateo capítulo 24 no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, tiene que ver con la venida de Cristo a la tierra, amén, amén, que es para la casa de Israel, amén. Vamos a estar explicando, amén, quiénes son los escogidos, amén, que los ángeles juntan, etcétera, amén. Vamos a estar explicando muchas cosas interesantes, también amén, vamos a estar también explicando cuando dijo el Señor que no pasará de esta generación, amén. ¿A qué generación el Señor se estaba refiriendo en aquel momento, amén? Gloria a Dios. Vamos a explicar también el renacimiento de la higuera, que es Israel, cuando nació en el 1948, un 14 de mayo, amén, se pone de pies la nación de Israel, amén. Revive Israel otra vez, amén. Así que otra vez cobró vida, amén, nacionalmente, la nación de Israel. Vamos a estar explicando muchas cosas de Mateo 24, la abominación desoladora, amén, etcétera, amén. Y también la predicación, amén, que se va a llevar a cabo en la tribulación y la va a predicar, amén, un ángel, y es para testimonio, amén, que está en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo amén, el mundo para testimonio. Y testimonio, evidentemente, no es salvación. Ahora sí, la iglesia predica, amén, para salvación, pero no lo mismo salvación que testimonio, amén. Vamos a estar explicando todo eso, amén, por la palabra del Señor. Así amén, que, José, si puedes, nos acompaña a la lectura amén, en Mateo 24, 1
y 2. Nos va a leer el hermano Mateo capítulo 24, 1 y 2. Iremos explicando según vayamos desarrollando la palabra del Señor. Antes de todo, hermano Daniel, perdona que te interrumpa, ¿verdad? Pues entonces vamos a hacer una oración a Dios para que sea el Señor, ¿verdad? Perfecto. El cual nos dirija. Amén. El Señor. Como dice la palabra de Dios, que todo el que es dirigido por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a orar al Señor para poner este tiempo en la mano del Señor. Amén. Padre bueno, Padre amado, Padre de misericordia, Señor mío, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tenemos, Señor, Padre mío, para tu gloria y tu honra, Señor, amado mío y Dios mío, Padre, de la gloria que tu misericordia, Señor, Padre mío y Dios mío, se derrame en esta tarde, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, Padre mío y Dios mío, que no seamos nosotros, Señor, sino sea tu Santo Espíritu, Señor, Padre mío y Dios mío, transmitiendo, Padre mío, este mensaje poderoso, Señor, amado mío y Dios mío, Padre bueno, Padre santo, para la gloria, porque nosotros somos solamente instrumentos, Señor, Padre mío, y Dios mío, en tus manos, Señor, Padre mío, Dios mío, que tú nos uses, Señor, para tu gloria y tu honra, amado mío y Dios mío, Padre bueno, Padre santo, para gloria, altísimo Dios, Señor, que este mensaje, Señor, sea para edificación de las almas, Señor, Padre mío y Dios mío, que conozcan la verdad y la verdad os haga libres, Señor, Padre mío, porque esta verdad se predica por tu Espíritu Santo, Señor, amado mío y Dios mío, gracias te damos, Señor, Padre mío y Dios mío, por un día más, Señor, que tú nos das de vida, Señor, que tú nos das, Señor, Padre mío y Dios mío, en tu presencia, Señor, Padre mío y Dios mío, por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión que tú tienes, Señor, Padre mío y Dios mío, que tú bendiga las almas, Señor, Padre mío y Dios mío, que van a recibir este mensaje, Señor, Padre mío y Dios mío, Padre, que tú, Señor, Padre mío y Dios mío, Padre, que por este mensaje, Señor, por las palabras, por esta palabra, Señor, Padre mío, tú traigas luz, Señor, Padre mío, a las almas, Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, Padre mío y Dios mío, y todo esto, Señor, Padre mío, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, amén y amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Bien, aquí cuando... Amén, le preguntan, amén, los discípulos, ¿no? Dice el Señor que salió del templo el Señor, amén, y los discípulos se acercaron aparte, amén, para mostrarle los edificios del templo, Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo aquí que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Voy a hacer un poquito, amén, vamos a hacer una introducción para poder entender lo que el Señor estaba hablando. El primer templo sabemos que lo construyó Salomón, ¿verdad? Amén. David no pudo porque tenía la mano llena de sangre, ¿verdad? Así es. Y lo construyó el primer templo Salomón, y a su vez fue el mismo templo destruido por Nabucodonosor en un asedio, ¿verdad?, a Jerusalén. Y el segundo templo fue construido, hermano José, por el pueblo de Israel, amén, con Zorobabel, amén, y el pueblo. Y luego lo amplió, amén, Herodes el Grande, amén. Y ese segundo templo que habla aquí la palabra del Señor fue destruido por el emperador Tito Flavio Sabino Vespasiano en el 70 después de Cristo. O sea, hasta el día de hoy Israel está sin templo, amén, pero se volverá a construir un tercer templo, amén, que es con la llegada del anticristo aquí en la tierra y la confirmación del pacto, amén, por 7 años que va a hacer con la nación judía, con Palestina y con muchos pueblos de alrededor. Daniel 9:27, amén. Ahora mismo lo que quedó, amén, son el muro occidental, amén, o el muro de los lamentos, amén, hasta el día de hoy. Pues el Señor, amén, estaba profetizándoles, amén, que el emperador, amén, Tito, amén, vendría, amén, con las tropas romanas, y tal y como dijo el Señor, se cumplió. En el 70 después de Cristo, amén, destruyó el templo, amén, el emperador Tito, amén, gloria a Dios, con las tropas romanas, amén, y ahí se conoció como la dispersión, amén, del pueblo santo judío, amén, una diáspora judía, hasta el día, amén, del 1948, cuando Israel otra vez renace, amén. Fueron llevados cautivos por todas las naciones, amén, y otra vez volvió Israel a ser nación en 1948, amén. Pues esa profecía se cumplió tal y como el Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 24, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea, amén, derribada. Eso vemos, amén, la profundidad de lo que el Señor estaba diciendo, que vendría un emperador romano, amén, para destruir, amén, lo que el Señor estaba dándoles a entender, amén, y tal y como dijo el Señor, se cumplió, y hasta el día de hoy Israel está
sin templo. Amén. Así Israel es. está sin templo. Amén. Gloria a Dios. Gloria Ahora a vamos Dios, a Señor. leer el versículo 3, José. Amén. Hermano, El versículo 3 dice, sociedad bíblica, le puso aquí, señales antes del fin, ¿verdad? Dice la palabra entonces, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Ahora los discípulos le preguntan al Señor, amén, que le digan, amén, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le preguntan una venida, hermano, compuesta, amén. Amén, así Señal es. de la venida, amén, y el fin del siglo, amén. Cuando se está desarrollando Mateo capítulo 24 y está Cristo en la tierra, amén, gloria a Dios, la iglesia no estaba conformada, porque Cristo ya no había muerto, amén. Amén, La así iglesia, amén, entra bajo el nuevo pacto, bajo la muerte de Jesucristo, la cruz del Amén. Calvario. Entonces, cuando les estaba hablando el Señor a sus discípulos, les estaba hablando, amén, como casa de Israel. Amén, así Amén. es. Y luego les iba a hablar, amén, como iglesia que iban a ser. Amén. Ahora vamos a estar Dios. explicando, amén. Les estaba empezando a hablar, amén, como casa de Israel que eran en ese momento. Amén. Pero luego ya, al finalizar Mateo 24, cambia el contexto, amén, y les habla como iglesia que ellos iban a ser. La iglesia Sí, Señor. se conforma bajo el nuevo pacto, amén. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, amén. O sea que Así es. cuando le preguntan sobre la señal de la venida, amén, y el fin del siglo, ellos le están preguntando sobre una siega. Porque ahora vamos a estar explicando la parábola del trigo y la cizaña, que es el fin del siglo. El fin Amén. del siglo es una siega, porque en la venida de Cristo a la tierra va a haber una siega. Y es para la nación de Israel. Amén. Y en este momento, cuando se está desarrollando Mateo 24, el arrebatamiento era un misterio. Amén. La venida del arrebatamiento de la iglesia, ellos no la conocían. Amén. Tal y como el apóstol Pablo dice en los Corintios, y Amén. aquí os digo Era un un misterio. Amén. Así es. Gloria a Dios. O sea que el arrebatamiento de la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Aparece la venida del Señor. Amén. La venida Lo de que ellos Mateo. conocían, ¿no? Amén. La que ellos Gloria a conocían. Dios. Amén. Amén. La venida de Mateo capítulo 24. Y la venida de Mateo capítulo 24 es después de la tribulación. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en día, hermano José? Sí. Pues que la gente, amén, muchas personas han metido a la iglesia en Mateo 24. Y al leer Mateo 24 y no poder profundizarlo, amén, como se debería de profundizar y de entender, Amén. pues la iglesia pasaría por la gran tribulación. Si tú a la iglesia la metes en Mateo 24, evidentemente la iglesia pasa por la gran tribulación. Y no está pero, puesta. pero la iglesia no va a pasar por la gran No. tribulación. La iglesia no está puesta para ira. Mira. Amén. El problema ha sido Mateo 24, que no ha sido muy bien entendido, amén, para Así es. muchos hermanos y hermanas, amén, en el amor del Señor, Amén. que puedan profundizar, amén, qué venida es Mateo capítulo 24. Y otra cosa también, que Mateo 24, amén, se compone de 3 etapas. 3 etapas, La primera así etapa es. se conoce como principio de dolores. Sí. La segunda etapa se conoce como tribulación. Tribulación. Y la tercera etapa, la venida del Señor a la tierra. Ahora, si yo Gloria meto a a Dios. si yo meto a la iglesia en Mateo 24, que es también tribulación, donde ellos van a ver la abominación desoladora, eso sería ya la gran tribulación. Entonces la iglesia pasa por la Entonces gran estaríamos tribulación. diciendo que pasaría por la tribulación, ¿no? Es correcto. Entonces estaríamos diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación, gloria sea el nombre del Señor, y ahí se conoce como el post-tribulacionismo. Amén. Hay muchas personas que enseñan y que dicen, bajo ningún respaldo, evidentemente, de la palabra del Señor, sobre el post-tribulacionismo, que la iglesia pasa por toda la tribulación. Bien, no hay 3 venidas, hay 2 venidas. La Amén, primera así venida es. cuando ya vino el Señor. Amén. Amén. Y la segunda venida es una sola, hermano, segunda venida Amén. compuesta, Así es, compuesta, por sí. 2 acontecimientos diferentes, Diferentes, sí. y la una separada de la otra. Amén, Primero así es, viene el correcto. Señor a llevarse a la iglesia, toca la trompeta, Amén, pero no así es. desciende a la tierra. Amén. Viene, amén, en manifestación, un abrir y cerrar de ojos, y se lleva la iglesia, la arrebata, la quita de la tierra, para no entrar en la ira venidera. Y 7 años y pico después viene la venida de Cristo a la tierra. Y estas 2 venidas es una sola segunda venida Amén. compuesta. ¿Qué quiere decir? Amén, que es una sola segunda venida, pero está compuesta por 2 acontecimientos Amén, así es. diferentes. Y la una Así es. separada de la otra. Y eso Así mucha es. gente pues no lo sabe. Amén, gloria a Dios. Así es. Entonces le están Gloria a preguntando Dios. los discípulos sobre la señal de tu venida y del fin del siglo. siglo. Vamos a ver qué es el fin del siglo. Vamos a Amén. Mateo capítulo 13, a la parábola Gloria a Dios. Vamos para allí. del Mateo trigo 13, y la cizaña. Amén. Gloria a Vamos Dios. a leer Mateo 13, 24 en adelante. Amén. Leemos la palabra de Dios. Amén. Dice, le respondió otra palabra diciendo,
el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Amén. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Amén. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén, gloria a Dios. Me voy a centrar en Mateo, hermano José, amén. Capítulo 13, versículo 30. Dice: dejad, está en imperativo, es una orden. Es una amén. orden, sí, así es. Crecer juntamente lo uno y lo otro. Y hoy, lastimosamente, ¿verdad? En la iglesia del Señor se ha aplicado esto para la iglesia, pero esto es para la casa de Israel. Amén. Esto es para la venida del Señor, iglesia. Amén. Esto es para la venida del Señor. Que dejen crecer juntamente lo uno y lo otro. O sea, el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta la venida del Señor, que es la siega, donde los segadores son los ángeles, van a hacer la separación de lo bueno, amén, de lo que no es bueno, o sea, del trigo y cizaña. Y en Mateo 24, amén, versículo 40, dice la Biblia que uno será tomado y otro dejado. Y está hablando de la casa de Israel, que son el trigo y la cizaña, amén. Y eso se ha podido también por mucho tiempo malinterpretar, amén, que son la iglesia del Señor. La iglesia no tiene nada que ver. La iglesia no tiene nada que ver en Mateo capítulo 24. No. Y el Señor dice que dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega dice: yo diré a los segadores, no lo hace el Señor mismamente, pero en el arrebatamiento el Señor toca la trompeta. El protagonista, amén, en el arrebatamiento de la iglesia es el Señor mismo, amén, el que va a levantar la iglesia, los muertos en Cristo, y luego la iglesia que esté viva en aquel momento, amén, que haya quedado, será arrebatada. Y pasaremos a tener ya, hermano José, el cuerpo glorificado, de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, este cuerpo corruptible a un cuerpo de incorrupción. De ahí iremos a lo que es el tribunal de Cristo en el cielo, amén, gloria a Dios. Amén. Y de ahí pasar a las bodas del Cordero, que son en el cielo. Y ya cuando se dé, amén, la tribulación y todo lo demás, después, amén, de la tribulación ya aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo y vendrá, amén, a gobernar, amén, las naciones. Ahí se conoce ya como el reinado de Cristo milenial, amén. Pues nosotros creemos en el premilenianismo. Primero viene Cristo, amén, gloria a Dios, a pelear, amén, en el monte de Josafat, amén, o lo que es la esplanada del monte Megiddo, amén, en Armagedón, la batalla del Armagedón. Viene a quitarle al anticristo el gobierno suyo aquí en la tierra para imponer el reinado de Jesucristo. Y ahí estaremos tú y yo, iglesia del Señor, que vendremos en la segunda venida, amén, a la tierra, amén, ya vendremos con el Señor. Pero fuimos, amén, librados antes de eso, amén. En el arrebatamiento el Señor viene soltero para poderse casar con su esposa, que es la novia, amén, gloria a Dios. Y en la venida ya viene casado. Amén. Eso es un poquito también, por la boda. gloria a Dios, nos casamos en el cielo, amén. Amén, así es. Ahora vamos a la explicación, hermano José, voy a leer, ¿vale? Amén. Mateo 13, 36 amén. en adelante. Dice la palabra del Señor, la explicación del trigo, amén, la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Dice la palabra del Señor: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, o sea, la casa de Israel. Amén, así es. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y la cizaña son los hijos del mal, o sea, el resto o parte del pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel, de los hijos del reino, hay tanto trigo como cizaña. Lo vamos a ir explicando por la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia, el 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Y qué hemos leído, hermano José, en Mateo 24:3? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? ¿Y qué es el fin del siglo?
La siega. La siega. Amén. O sea que en la venida de Cristo a la tierra se va a dar una siega, un acontecimiento que es para la casa de Israel. Amén. Amén, gloria a Dios. Y los segadores son los ángeles. Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 31, dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿A quién? A los segadores. Amén. Por eso la Biblia, hermano, tenemos que estudiarla. Amén. Gloria sea el nombre del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. Y nunca predicar una cosa, hermano José, hermano, amén, verdad es. Que Dios no nos confirme. Amén. Amén. Porque Dios va a respaldar, querido hermano, su palabra. Dios no sí, va a respaldar a un servidor o al hermano, va a respaldar su santa palabra. Si amén, lo que yo mal enseño, tú mal lo aprendes, esto va a ir en cadena, querida hermana y eso querido hermano. Así. Y Dios va a respaldar su bendita palabra, amén, que está por encima de todas las cosas. La palabra amén, del Señor, hay que tenerla siempre un respeto con el amor del Señor. Amén. Así es. Gloria a Dios. Seguimos leyendo el versículo 40. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. O sea, la venida de Cristo a la tierra. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino. ¿Os dais cuenta, hermano? De su reino. Lo que hemos leído anteriormente. De su reino. De la misma casa de Israel hay trigo y cizaña. Así es. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. O sea que son la cizaña, hermano José. Amén. La cizaña. Así es. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Sí, allí será llorar y crujir de dientes. Entonces los justos, estos son el trigo, amén. Esta es la separación. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora José me va a leer un texto nos va a traer mucha luz y es muy importante, Mateo 13:49, hermano. Mateo 13:49, lo vamos a leer. Sí. Dice la palabra Mateo 13:49. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Amén. Así será el fin de este siglo, que es la venida. Amén. Amén. El Señor va a enviar a los ángeles y van a apartar a los malos de entre los justos. O sea, el trigo y la cizaña. Por eso Mateo capítulo 24, quédate, querida hermana y querido hermano, a escuchar todo el audio. Amén. Amén. Sé que más o menos será un buen tiempo, ¿verdad? Lo que vamos a estar grabando. Amén, pero no importa si el Espíritu... Amén, gloria a Dios, lo que el Espíritu nos dé, amén. Mi recomendación, amén, hacia el que nos va a estar escuchando, amén, que si tienes tiempo, que le pongas 20 minutos un día, otro día media horita, y te termines de ver el estudio amén, completamente. Esa es mi recomendación, amén, amén, y que tú pases todo por la palabra del Señor, porque a lo mejor has podido llevar 20 años, amén, o estás en la iglesia 20 años y no has podido comprender muchas cosas de Mateo 24, amén, y Dios te puede hablar por medio de dos piedras. Somos piedras vivas, amén. Pues dice Pedro, amén, gloria a Dios. Así que, querida hermana y querido hermano, que nos vas a estar escuchando, mi recomendación que te puedas, amén, estudiar todo la grabación de este estudio, amén. Amén. Sé que si son 2 horas de estudio, pues un día te puedes estudiar 20 minutos, media hora, otro día otra media hora y otro día otra hora para poderte terminar este estudio que va a estar muy interesante, amén, y vamos a aprender muchas cosas, amén, y sí, que nos están enseñando hoy. Lastimosamente, una de las cosas menos predicadas es la venida del Señor. Eso es verdad. Es lo que menos hoy en día escuchamos, en el amor del Señor. No se escucha en casi ningún lugar, amén, Mateo capítulo 24, no se escucha el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la resurrección de los muertos, amén, el lago de fuego, el infierno, amén, y en muchas cosas que, amén, que traen luz al corazón del cristiano, amén, gloria a Dios. Así que seguimos en Mateo capítulo 24, hermana y hermano, con el hermano José, amén. Ahora hemos visto un poquito, hermano José, que cuando le pregunta sobre la venida y el fin del siglo, hemos visto que el fin del siglo es igual a la siega. Y la siega igual a segadores. Y los segadores igual a ángeles. Ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo voy a repetir. El fin del siglo es igual a siega. Siega igual a segadores. Y segadores igual a ángeles. Quiere decir que la venida de Cristo a la tierra, no el arrebatamiento, la venida que es posterior a la tierra, amén, a la tribulación, a esa venida que todo ojo le va a ver, amén, en la venida hay una siega. Y en la siega hay una función, amén, donde los ángeles salen, ¿verdad? Y van a separar, amén, a los malos de los justos. O sea, van a recoger el trigo en su granero, pero van a dejar la paja y se va a quemar en fuego que nunca se apagará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y eso es para la casa de Israel. Date cuenta, amén, que ahora mismo... La iglesia del Señor no tiene nada que ver ahí. Amén. Ahora mismo tenemos, amén, a los judíos, tenemos a los judíos, amén, tenemos a los gentiles y la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, amén, la componen
amén, tanto judíos como gentiles. Amén, así somos es. un cuerpo en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y tenemos también a todos los gentiles, amén, Amén. que no son, amén, parte ni de la iglesia ni del pueblo de Israel. Amén, así es. Y luego tenemos también a un pueblo terrenal que hasta el día de hoy está en endurecimiento, amén. Así es. Y Dios les envió un espíritu de estupor que es el pueblo de Israel. Así o sea, es. tenemos el pueblo de Israel, uno, el terrenal, amén, que Dios todavía no lo ha desechado, que Dios tiene un trato con Israel, Sí, amén, Señor. que será cuando se vaya a la iglesia de la tierra, entonces Dios trabajará, amén, con su pueblo Israel. Otra vez, le va a enviar a los dos testigos, ¿verdad? Y van a tener un testimonio, y por medio del testimonio, amén, se van a convertir, amén. Amén. Gloria sea el nombre del Así Señor. es. Y luego están todos los gentiles, amén, que son todas las naciones que no son parte de la iglesia ni tampoco del pueblo de Israel. Y son los tres grupos que encontramos en 1 Corintios 10:32. Amén, Amén. así es. Pablo dice que no seamos ni tropiezos ni a judíos, ni gentiles, ni la iglesia. ni a la iglesia, Ahí lo pueden Señor. leer. Así Ahí es. tenemos el pueblo judío, que es el pueblo terrenal, los Amén. gentiles son todas las naciones, Sí. y luego la iglesia del Señor, que la componemos tanto judíos como gentiles, porque de ambos pueblos ha hecho uno, derribando la pared intermedia que había de separación. Así es. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir leyendo Mateo 24:4. Amén. Hermano José. El 4 leemos. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Sigue. Sigo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, y hambre, y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Hasta ahí. Y todo esto será principio de dolores. Aquí vemos, hermano José, la primera etapa Amén. que la iglesia vería. Ahora voy a explicar Sí, algo Señor. muy importante. Amén. La iglesia del Señor, José hermano, ¿podemos Sí. utilizar las señales de Mateo 24? Sí. Sí, Señor, Pero podemos sí, como utilizar referencia, solamente la primera etapa, Sí. que es del versículo 3 al versículo 8. Así es. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia está viendo rumores de guerra, estamos viendo hoy en día cómo se va a levantar y se está levantando Estados Unidos contra China, China contra Taiwán, Sí. son rumores, Sí, Ucrania, son rumores, Rusia, las pestes, amén, Una guerra. tan nueva que haya llegado, que es la viruela del mono, el coronavirus, amén, gloria a Dios, las hambres, terremotos en diferentes lugares, pues todo eso es principio de ¿qué? De dolores. Del versículo 3 al versículo 8. ¿Y qué estamos Amén. explicando? Que la tribulación está profetizada para el pueblo de Israel. Amén. Por eso es muy importante. La iglesia, hermano José, puede utilizar como referencia Como al arrebatamiento de la iglesia, Ujú. amén, las señales de la primera principio etapa, de dolores. Sí, Señor. que es principio de dolores. O sea, que solamente utilizaríamos las señales de principio de dolores, que es la primera etapa. Amén, así es. La aplico a mi vida Ujú. para ver todos los acontecimientos que estamos viendo. Sí. ¿Te das cuenta? Pero el arrebatamiento de la iglesia, amén, va a venir sin aviso. Amén. Sí. Viene, amén, en cualquier momento. Amén. Abrir y cerrar Gloria de a Dios. ojos, En un amén. abrir y cerrar de ojos. Inminente. Que puede venir en cualquier momento. Amén. Pero la venida de Cristo a la tierra tiene un día y tiene una hora. Sí, Señor. ¿Te das Eso es lo cuenta? que dice la palabra. Eso dice la Biblia, que tiene un día y una hora. Pero de aquel día y la hora nadie Nadie sabe. sabe. Nadie sabe. ¿Qué quiere decir? Padre. Que para la segunda venida hay señales claras. ¿Como cuál? La abominación desoladora, el mensaje de la predicación para testimonio, Amén. amén. Y luego viene el fin, amén. Las estrellas cayendo del cielo a la tierra, amén. La maldad multiplicada, gloria sea el nombre del Señor, amén. Y todas esas señales servirán al pueblo de Israel, amén, para que ellos puedan ver que ya el verano, que es la siega, está cerca. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que la primera etapa de Mateo capítulo 24, la iglesia sí la puede ver en la tierra. Hermano Daniel, ¿por qué no puede ver las señales de tribulación? Pues porque la iglesia no va a estar No en va la a tierra. pasar por la ira. Amén. No Y pasa hermano, la iglesia. hay tres posiciones, amén, que las queremos también dar cara a los hermanos, Amén. amén, que se enseñan. Hay dos posiciones que es lo que el hombre piensa y cree. Así es. Pero lo que el hombre piense y cree está por debajo a lo que la palabra de Dios Amén, diga. así es. Y hay una posición que la Biblia enseña y respalda. Hermanos, ¿sabes cuál es? El Amén.
pre-tribulacionismo. Eso es lo que respalda la palabra. Eso la palabra de Dios lo enseña y lo Amén. respalda. El Amén. pre-tribulacionismo. ¿Qué quiere decir? Pre es antes de. Antes de. O sea que la iglesia no pasa por la tribulación. No. ¿Y por qué, hermano José? ¿Y por qué, querida hermana y querido hermano? Porque en la tribulación o en la gran tribulación, que es el periodo de tiempo, amén, que ya Dios Amén. determinó de 3 años y medio. Sí, Y señor. en ese periodo de tiempo Dios manifiesta su ira. Y La su ira, indignación. amén, gloria a Dios. Y la ira es la manifestación en el periodo de tiempo. Entonces, al la iglesia no estar puesta para ira, no entramos en la tribulación. No. Porque la ira se manifiesta en la gran tribulación. Así Y como es. la iglesia, ¿verdad?, no está puesta para ira, pues no entramos en la gran No, tribulación. entramos y pasamos por ahí. Porque Amén. 7 años. Pues, Gloria a Dios. Somos antes de aquí, somos librados. tribulacionistas. Es lo que la Biblia Antes respalda. de, no. Amén. Antes de. Eso es lo que la Biblia enseña y respalda. Y luego, Gloria a José, Dios. hermano, Amén. hay otra, amén, posición que se enseña, amén, que es lo que el hombre quiere, es el post-tribulacionismo. Y lo meten en Mateo 24, amén. Muchas personas que a lo mejor no han podido tener la claridad, amén, de la palabra hasta el día de hoy, Sí, y señor. han metido la iglesia en la gran tribulación. Pero eso, amén, contrarresta a lo que Pablo dice, Amén, que no así estamos es. puestos para ira, sino para alcanzar salvación, amén. Amén. Y mucho más, estando justificados en su sangre, dice Romanos 5:9, Así es. seremos por él, amén, salvos de la ira. De la ira, no es la ira. Entonces, tenemos que entender bien el texto, amén, de la ira. No estamos puestos para la ira, pero Israel sí pasa por la ira. Sí pasa. Sí. Lucas 21, amén, versículo 23. E ira sobre este pueblo, que es la casa de Israel, amén. Entonces, la iglesia sí vería las señales de tribulación y las podemos aplicar para el tiempo de hoy, amén. Amén, así Que estamos es. en la gracia, Correcto. gloria a Dios, en un trato, amén, diferente, amén, que tiene Dios con el ser humano. Amén. Ahora somos salvos por gracia, amén. Algo que tú y yo no merecíamos, amén. Estamos en Así un es. tiempo llamado la gracia. Y ahora las señales de Mateo 24, del versículo 3 al 8, la iglesia las podría, amén, ver. Y las podemos usar para el tiempo de hoy. Amén. Pero las señales que van a seguir, que vamos a seguir leyendo, ya son de tribulación. Ya la iglesia no está aquí. Amén. Así Amén. es. Y quiero que lo vayamos apuntando texto Amén, así es. por texto. Ahora mira cómo cambia el contexto en Mateo 24:9. De Mateo 24:9 al 29 vamos a entrar allá en la tribulación. No tiene nada que ver ya. Mateo 24 del 9 al 29 no tiene nada que ver, amén, con el tiempo de hoy. Eso Amén. ocurrirá en el periodo, hermano José, de la gran tribulación. tribulación. O es el tiempo de tribulación que está profetizado para Israel. José, Amén. hermano 9, Así es, cuando y pueda. la palabra pues no lleva confusión a nadie. Amén, La palabra gloria a es Dios. clara en cuanto a lo que dice. Amén. La Amén. confusión dice verdad en Daniel, verdad que Sí. es nuestra la confusión. Es nuestra. ¿Verdad? Entonces vamos a leer la palabra para que la palabra nos arroje luz. Amén. Amén. Por sí misma. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. Amén, gloria a Dios. Y como hemos estado explicando antes, cuando se está desarrollando Mateo capítulo 24, la iglesia, ¿verdad?, era un valle Misterio. profético, no estaba conformada todavía. Amén, hasta que Cristo no muere y no se derramó, ¿verdad?, el Espíritu Santo en Pentecostés, que fueron todos llenos del Espíritu Santo, amén, ahí la iglesia comienza, amén, Amén, en la ahí tierra, amén. comienza la iglesia Ahí del ya Señor. comenzó la iglesia, amén, neotestamentaria, amén, a dar sus primeros pasos sobre esta tierra, amén, gloria a Dios. Entonces ya en Mateo 24:9 vemos como dice el Señor, entonces es después. Después, o sea, o sea, después cambia de, ya. cambia. Después del principio de dolores viene la tribulación. Y la palabra, amén, gloria a Dios, tribulación quiere decir angustia. Angustia. ¿Qué es la angustia para la casa de Israel? Amén. Y Dios le está hablando a los judíos, a ellos, como casa de Israel. Amén. Amén, como que ellos iban a pasar por ahí. la tribulación. Por esa Amén. angustia. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer Daniel, hermano José, 12:1. Amén, vamos para allá. Y yo voy a leer Jeremías Muy 37. bien. Daniel 12:1, gloria a Dios. Daniel Bendito sea el Señor. 12:1 Damos y yo gloria Jeremías al 37. Señor. Amén, gloria a Dios. Daniel 12:1, dice la palabra de Dios, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan inscrito en el libro. Amén. En el libro de la casa de Israel.
O sea, aquí Bien. está hablando de un pueblo. De un pueblo. Ahí dice que en aquel tiempo, que va a ser la tribulación, los últimos 3 años y medio, Sí. vamos a explicar, a desgranar Daniel 12.1. Amén. Le dice el hermano José a Daniel que en aquel tiempo. En aquel tiempo. O sea, en los últimos 3 años y medio, amén, que es la gran tribulación, Amén. se va a levantar Miguel, que es un príncipe Amén. que está asignado de parte de los hijos de tu pueblo. Así Y es. Daniel era del pueblo judío y Daniel Amén. pertenecía a la casa de Israel. Así es. Y la casa de Israel tenía un libro como registro que era también la casa de Israel. Así es. Ezequiel Gloria a 13.9. Dios. Amén, no es el libro de la vida en ese momento. Este es el libro de la casa de Israel. Amén. literalmente. Ya, el que sacó, el que quitó la muerte, amén, fue el Señor cuando vino a la tierra, amén, quitó la muerte, amén, y la destruyó, amén, en la cruz del Calvario, cuando destruyó la muerte, amén, y le quitó al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén, El Señor así dijo, yo es. soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Así la vida es. es Jesucristo, pero Amén. en el momento que se está desarrollando Daniel, todavía Cristo no había venido a la tierra, amén, como hombre, amén. Así es. Ese verbo no se hizo carne todavía, amén, gloria a Dios. Así es. Él dice que se levantaría Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de Israel. Amén. Y en Así aquel es. tiempo, en la tribulación, será libertado tu pueblo. Singular. Amén, tu pueblo, singular, no las naciones, tu pueblo. Amén, así es. Pues Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación, que es lo mismo que la angustia para el pueblo de Israel. Así es. ¿Ha visto? En aquel tiempo se levantará Miguel, que es el tiempo de la tribulación para la nación de Israel, que Así va con es. Jeremías 37. Amén, Dice la así Biblia, es. cuán grande es aquel día, dice, tanto que no hay otro semejante a él, dice, tiempo de angustia para Jacob, que es Israel, pero de ella será librado. O sea, en el tiempo de la tribulación, hermano José, Amén. va a ser un tiempo de 3 años y medio, donde la humanidad va a experimentar los juicios y la ira de Dios. Gloria a Dios. así Son es. 21 juicios revelados, Así 7 es. sellos, 7 trompetas y 7 copas y Así 7 es. truenos que Juan escuchó y vio cómo se emitieron, pero no se le permitió revelarlos. Así es. Son un total de 28 juicios, 21 revelados y 7 que no están revelados. Así es. Amén, pues el tiempo de la gran tribulación está profetizado para la nación de Israel, Israel. no para la Así iglesia. es. Amén, pero si metes a la iglesia Mateo 24, entonces veríamos las señales de Mateo 24 como tribulación. Amén, entonces sí es fácil que la iglesia pase por la gran tribulación. Si aplicamos un texto y lo sacamos del contexto, Sí. es decir, si no sabemos utilizar bien la Biblia, podemos correr, amén, el peligro de ser engañados y engañar a los demás. engañar a los demás. Amén, inconscientemente, pero así es, hermano. Amén. Bien, vamos otra vez a Mateo 24:9. Ha leído el hermano Amén. José que entonces os entregarán a tribulación. En Mateo capítulo 24, versículo 9, José, Amén. hermano Sí. hermana y hermana, Amén. aquí ya comienzan los últimos 3 años y medio, últimos. Ahí empezaron. Claro, aquí ya empezaron. En Mateo 24:9 ya comienza lo que es la gran tribulación. ¿Ha visto? Dice, entonces os entregarán, que es el tiempo profetizado para ellos. Lo hemos visto en Daniel 12:1 Amén. y en Jeremías 37. Es el Amén. tiempo que Israel pasaría por la angustia de Jacob, Amén. que es el tiempo de tribulación para ellos. No lo mismo, José, hermana y querida hermana y hermano, que la iglesia pase, amén, por tribulaciones momentáneas por causa Ujú. del Evangelio, Sí. que tú pases por un tiempo determinado de 3 años y medio llamado la gran tribulación. tribulación. Tiene muchas diferencias, Sí. voy a explicar. Ya la iglesia ya casi como 2000 años en la tierra, amén. Por causa del Evangelio sufrimos el qué, persecuciones, vituperios, ¿sí o no? Aflicciones, o sea que son tribulaciones momentáneas por medio del Evangelio. Claro, claro. Eso es Por, así. por medio del Evangelio. Entonces, la gente se puede confundir, amén, las tribulaciones momentáneas, o la tribulación, amén, momentánea, que Pablo habla, amén, esta leve tribulación Sí. produce en ustedes un más excelente y eterno peso de gloria. No es lo mismo pasar momentáneamente tribulaciones por causa del Evangelio, estando ahora en la gracia, Sí. que pasar por el periodo de la gran tribulación. No tiene nada que ver, amén. Y Así eso también es, se puede así también es. mal utilizar. Claro, así es. Gloria a Dios. Porque está hablando de tribulación momentánea. O sea, Momentánea. En algún momento pasamos por tribulación, pero aquí en Mateo 24 está hablando de una tribulación continua. Continuo. Hasta un término. Gloria a Dios. Amén. Es así. Que son 3 años y medio, ¿verdad? Amén. Así Amén. es. Es lo que va a durar la gran tribulación, 3 años y medio o 1260
60 días o 42 meses, que es lo que va, es cuando va a recibir el anticristo la autoridad para actuar, según Apocalipsis 13:5, que va a recibir la autoridad para actuar 42 meses. O sea que cuando él confirma el pacto, es curioso, él confirma el pacto por 7 años, pero no recibe la autoridad pasados los primeros 3 años y medio. Primero están 3 años y medio y luego, amén, viola el pacto, amén, que él confirma, y luego ya recibe él la autoridad. Amén. O sea, ese acuerdo, ¿no? Amén. Ese acuerdo, esa confirmación de ese acuerdo que va a hacer el anticristo. Él va a confirmar un acuerdo de paz y seguridad. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir leyendo Mateo 24. Amén. Gloria a Dios. 10. Ahí estamos. Amén. Recordemos que ya Mateo 24, 10 estamos ya viendo y vamos a ver señales de tribulación. Ya la iglesia no está aquí ya. Amén, gloria a Amén. Dios. Esperemos que el pueblo de Dios se esté edificando con esta Amén. enseñanza para la gloria de Dios, Gloria a Dios. primeramente. Habla ahí. Amén. Habla ahí. Y seguimos ahí. Amén. En este estudio que va a arrojar mucha luz. Gloria a Amén. Dios. A lo que es el cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Va a traer luz. Para aquellos hermanos que no han podido entender lo que se llama Mateo 24, ¿verdad? Y entonces aquí estamos, ¿verdad? Para arrojar luz a lo que se llama Mateo 24, para la gloria y honra de Dios y para la edificación de su iglesia. Sigue, Daniel. Amén, gloria a Dios. Seguimos con el versículo 10. Amén. Dice Amén. la Biblia, entonces os entregarán, el 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esto ya está aconteciendo en la tribulación, amén, para el tiempo de ellos. Dice, y seréis aborrecidos, y unos a otros se aborrecerán. Amén. Dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Al igual que en el tiempo de hoy, dice 1 Juan 4:1, que no creamos a todo espíritu, Así es. sino que probemos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, amén, se han levantado, amén, y van a engañar a muchos. Así es. Amén, pues esto se está aplicando ya dentro de la tribulación, Así amén, es. para Amén. Israel, amén. Para Israel. Gloria a Dios. Dice el versículo 12. Este texto también, así también, hermano, bastante, amén, no lo han podido comprender muchas personas. Y queremos traer luz, amén, con humildad y con amor, amén, porque Amén. el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Dice el 12, hermano José, Amén. dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo han aplicado para el tiempo de hoy. Pero esto se está dando ya en la tribulación. Adentro de la tribulación. El amor de muchos de los hijos de Israel, amén, se va a enfriar. Sí. Amén, se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad en el tiempo de la gran tribulación. Estamos diciendo que Mateo 24 se compone de 3 etapas. Sí, señor. La primera etapa ya pasó. Pasó que pase seguridad. Amén. No, la primera etapa es principio de principio dolores. de dolores. Amén. Sí. Gloria a Dios, que es del 3 al versículo 8. Esa es la primera etapa que la iglesia vería. Pero la segunda etapa, José, es del versículo 9 al versículo 29. Amén. Y la maldad multiplicada de la tierra la estamos viendo ya en la segunda etapa, que estamos explicando que la iglesia no la vería. Amén. Así. La vería la nación de Israel. Ahora, ¿Israel tiene amor en su Dios? Sí. Sí. Vamos a verlo en la palabra del Señor. Apunta, hermana y hermano. Y José, búscame Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Amén. Deuteronomio 6. Que está ahí la audiencia también escuchando y apuntando. Amén. Gloria a Para Dios. poder explicar, amén, Mateo 24, 12. Deuteronomio 6. Versículo, amén, 5. 6, 5. Amén. 6:5. Dice la palabra de Dios. Dice: y amará a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Pues estas palabras son para la casa de Israel. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, dice el hermano, ha leído, Amén. de toda tu alma y con Y todas de tus toda tu fuerzas. fuerza. Y estas palabras que yo os mando estarán sobre tu corazón. ¿Ha visto? Y le está hablando Dios al pueblo de Amén. Israel. Amén. Así Que es. es la Semá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Israel tiene amor, amén, por Jehová su Dios. Y la palabra amor implica, amén, amar. Amén. El amor de muchos de los hijos de Israel se va a enfriar en el periodo llamado la tribulación. Ahora, no tiene nada que ver Mateo 24, 12 para la iglesia. ¿Por qué? Porque lo dice algo muy impactante Pablo a la iglesia en Roma. Ajá. Vete conmigo a Romanos, iglesia, vete conmigo a Romanos. Si no me equivoco, está en el capítulo 10. Vamos a verlo ahí. Romano, ¿qué? Ni lo alto ni lo profundo. Ni lo alto ni lo profundo. Sí, Romano
Vamos a verlo ahí. Sí, en el 8. El 8 ya los últimos capítulos. Gracias, José. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8. Gracias, José. Amén. Romanos, capítulo 8. Amén. Capítulo 8, Sí. versículo 37 en adelante. Amén. Dice, Romanos 8, 37 en adelante. Dice, antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que la iglesia del Señor, dice la Biblia, que ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, el amor de muchos se va a enfriar, va a ser en el tiempo de la gran tribulación, que es para Israel. Iglesia, es para Israel. Date cuenta que en el tiempo de la gran tribulación se va a poner la cosa tan fea que muchos del pueblo de Israel, amén, gloria a Dios, no se van a salvar. Se va a salvar solamente un remanente. Amén, amén, que es la mitad. Por eso dice la Biblia que los ángeles van a hacer la siega a los hijos del reino, que son la casa de Israel. Pero dentro de los hijos del reino, ¿qué vemos también? Cizaña. Entonces muchos no van a llegar a alcanzar, amén, la salvación dentro de la tribulación. Que son de la casa de Israel, de la casa de Israel. Así es. Entonces, Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, lo hemos visto utilizado para el tiempo de hoy. Pero es un texto sacado de contexto. ¿Por qué? Porque es usar un texto de la tribulación que todavía no ha llegado y aplicarlo para el tiempo de hoy. O sea, es aplicar una señal, hermano y hermana que me estás escuchando, aplicar una señal de la tribulación para el tiempo de hoy. Es antibíblico. Y eso no se puede tolerar. Amén. Y la iglesia lo que no puede es tolerar, como Dios le dijo, amén, a la iglesia en Tiatira. Pero toleras que esa mujer Jezabel. O sea, la iglesia no puede tolerar enseñanzas que no van correctamente, bien explicadas, que no van acorde, amén. Ahora, sí que es verdad que en la gran tribulación el amor de muchos se va a enfriar de la casa de Israel, pero en el tiempo de la tribulación, cuando ya la iglesia no está aquí, el Espíritu Santo es quitado juntamente con la iglesia en el arrebatamiento, amén. Se llevó la novia, el Espíritu Santo, es el que la transforma, y ya se manifiesta después el anticristo y confirma, como he dicho antes, el hermano, un pacto por 7 años. Y los primeros 3 años y medio son de paz y seguridad. Y los últimos 3 años y medio son de tribulación. Amén, iglesia. Amén. Si me permite, hermano Daniel, arrojarme un poquito de luz en cuanto a ese texto, ¿verdad? De que cuando dice que el amor de muchos se enfriará, pero eso tiene su causa, ¿verdad? De que ese amor se enfríe. ¿Cuál es la causa? De que el pueblo de Israel, sus hermanos, están cayendo a espada, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo sus hermanos? Que también está cayendo a fuego, ¿verdad? Amén. ¿Y qué están haciendo sus hermanos de ellos también? Que también están siendo llevados cautivos, ¿verdad? Amén. Es verdad, y entonces eso a ellos les va a entristecer de ese Dios el cual ellos aman, ¿verdad? Y entonces al ver que ellos, toda la maldad que están causando, ¿verdad? A sus hermanos de ellos, entonces el amor de ellos pues va a decaer. Oye, ¿dónde está nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué no muchas veces nosotros la iglesia vemos cosas, ¿verdad? Aquí, ahora mismo en esta dispensación, ¿verdad? Que decimos, wow, Señor, nos entristecemos, ¿por qué sucede esto, Señor, en la iglesia? Entonces va a ser algo semejante, ¿verdad? Sí, Daniel, quería aportar eso, amén, para gloria a Dios. Un poquito de luz. Una buena aportación, es verdad lo que dice el hermano. En la tribulación van a haber muchos, amén, de los hijos de Israel, como sus propios hermanos, están cayendo a espada, lo están llevando en cautividad por todas las naciones del mundo. A despojo. Amén, muchos demonios saldrán del abismo, amén, dice Apocalipsis. ¿Y qué pasa? Que tampoco va a estar aquí el Espíritu Santo. Amén. Que Él es la luz del mundo, amén. La iglesia es la luz del mundo porque tiene el Espíritu. Amén. Nosotros tenemos vida porque mora en ti y en mí el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, amén, de vida. Amén. Entonces, si ya no está aquí en la tribulación el Espíritu Santo, ponte a pensar esto. El cual no trae paz. Amén, que trae paz. Amén, gloria a Dios. Eso es otra cosa. Y los últimos 3 años y medio no va a estar aquí el Espíritu Santo en la tierra, convenciendo de pecado, justicia y de juicio, porque no va a estar aquí. Entonces, ponte a pensar. La maldad en medio de la gran tribulación multiplicada. Los hijos de Israel, amén, corriendo de aquí para allá. Amén, la mitad yendo en cautiverio. La mitad quedará dentro del pueblo. Muchos van a caer a espada. Amén, otros los van a estar aborreciendo dentro de la tribulación. Amén, van a ver muchos de los hermanos, amén, suyos de Israel, amén, viendo todo lo que va a estar pasando en la tribulación. Pues ellos se van a entristecer, como dice el hermano, y el amor de ellos, de muchos de ellos, se va a enfriar. Porque la maldad está multiplicada en la gran tribulación. Ahora vemos que la maldad se está incrementando. Ahora, se está incrementando en el tiempo de hoy. Amén, se está
incrementando, para que en medio ya o la gran tribulación se pueda multiplicar, amén, que es la segunda etapa, amén, que la iglesia no vería. Vamos a leer, hermano, Mateo 24, 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, estamos explicando, iglesia del Señor y hermano José, que Mateo el capítulo 24 se compone de 3 etapas. Amén, del versículo 8 al versículo del 3 al 8, la primera etapa se conoce como principio de dolores. Es lo que la iglesia está viendo a día de hoy. Pero del versículo 9 al versículo 29 se conoce como la segunda etapa, que es tribulación. Entonces, los judíos, al estar pasando por la tribulación, en el versículo 13, en el mismo texto, sin sacarlo de contexto, dice el Señor a sus discípulos, mas el que persevere hasta el fin, este es salvo. O sea, después, amén, de que termine la tribulación, hay una bienaventuranza para el pueblo de Israel. El que espere y llegue a 1335 días, que va con Mateo 24, 13, que es para la casa de Israel. Porque ellos, al terminar ya, de que termine la gran tribulación y todo lo demás, ellos van a ver la señal del Hijo del Hombre, y que son el trigo, evidentemente. Va a tener que esperar y llegar, amén. Posteriormente ya termine la tribulación, amén. Ellos han esperado y han llegado. Y el Señor les dice, amén, que bienaventurado, dice, el que espere y llegue, dice Daniel. Amén. Ahora vamos a ir a Daniel, hermano, Daniel 12, que nos va a arrojar luz 12, en cuanto a este pasaje. 12, vamos allí, Daniel 12, ¿verdad? Sí, Daniel 12. Capítulo 12, versículo 12, que va con Mateo 24, 13. Así es, leemos. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Amén. Le dicen a Daniel, bienaventurado es dichoso el que espere y llegue a 1335 días. Esto es sencillo, iglesia. Mira, es sencillo. Los últimos 3 años y medio, José, ¿cuánto va a durar en días? En día va a durar 1260 días. Es correcto. Los últimos 3 años y medio en días va a durar 1260 días. Pero ahora Israel tiene una bienaventuranza de 75 días más. Amén. Ahora, por ejemplo, a 1260 días, que son los últimos 3 años y medio, le sumamos 75 días, con la calculadora, ¿cuánto nos da? 1335 días. Y ahí viene el Señor. Ahí ya viene la venida de Mateo capítulo 24, versículo 30. Después que termine la bienaventuranza, amén, que le habla a Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que los primeros 3 años y medio, amén, son 1260. Los últimos 3 años y medio en días son 1260 días últimos. Amén, así es. Le sumamos 75 días, ¿verdad?, adicionales a los últimos 3 años y medio, que son 1260 días, y nos va a dar el equivalente a 1335 días. Lo mismo que habla Daniel 12. Amén, que es la venida para Israel. ¿Por qué? Amén. Porque cuando Israel esté pasando por la tribulación, ¿verdad?, ellos tienen una bienaventuranza de esperar y llegar a un tiempo marcado. Amén. Que son 1335 días. Y ahí ya viene el Señor. Amén. Amén. En majestad y gloria. Aunque el día y la hora nadie sabe, Israel vería que en medio de la tribulación las señales que están aconteciendo sabrían que la siega, el verano, está cerca. Amén. Así es. Vamos a ir leyendo Mateo capítulo 24. Muy bien, gloria a Dios. Versículo 14. Recordemos que Mateo 24, 14 ahora se está también desarrollando en la tribulación. Amén. No está aquí la iglesia. Amén. Y este evangelio lo está predicando un ángel en medio de la tribulación. Así amén. Es. Y es para testimonio, y no para salvación. Amén. Amén. José, cuando puedas. Amén. Dice, el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, esto es interesante. Yo cuando entré en el camino del Señor, hace ya años atrás, yo lo leía, pero no lo entendía. Claro, tienes que predicado el evangelio y ya viene el Señor. Bien, pero es curioso, iglesia, ahora mismo, ¿quién predica el evangelio para transmitirlo? Para salvación. Nosotros, ¿no? Somos la iglesia del Señor. Ahora, vamos a verlo por la palabra. Amén. Romanos, búscame Romanos 1, Amén. 16. Romanos 1, 16. Muy bien. Romanos 1, 16.
Romanos 1:16. Romanos 1:16. Nos va a leer Amén, el hermano. Amén, amén. Dice Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ha visto, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora mismo a la iglesia se le ha encomendado el ministerio, José hermano, Sí, de la reconciliación. Amén. Amén. O sea que tú y yo tenemos el deber de presentar el Evangelio, amén, para que las almas se puedan arrepentir por medio de la palabra, amén, y vengan a un conocimiento, amén. Uno, se les presenta, amén, para que ellos puedan venir a reconciliarse con Dios por medio de su Hijo Amén. Jesucristo, amén. Y tenemos el mensaje de la reconciliación. Léeme 2 Corintios 5, 18. De 18 en adelante. Dice, Amén. y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estando en Cristo reconcilió consigo al mundo, Amén. no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así Amén. que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Jesucristo, reconciliado con Dios. Amén. Entonces la iglesia, vemos en 2 Corintios 5, 18 en adelante, que tiene la delegación, amén, y tiene la encomienda, amén, de predicar Amén, el así mensaje es. del Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados. Amén, así es. Ahora, el que convence de pecado respaldando el Evangelio, ¿quién es? El Espíritu Santo. que Amén, no va a estar en la así tribulación. es. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con todo esto, hermano Daniel, hermano José? Amén. Que cuando estaba predicando el Evangelio en Mateo 24, 14, no está en la tierra ya el Espíritu Santo. No está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el mensaje predicado en Mateo 24, 14 es para testimonio. Amén. Y testimonio no es salvación. No. ¿Y quién lo predica? Un ángel. ángel. ¿Dónde? En la gran tribulación. En Apocalipsis 14, leo, ¿vale? Amén. Apocalipsis 14, 6 en adelante. Dice Iglesia del Señor, Apocalipsis 14. Amén. Y tú dijiste una cosa interesante, hermano Amén. Daniel, ¿verdad? Que el Evangelio se predica por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y todos vamos a colaborar con la palabra Amén. de Dios. Amén. Amén. Pues dice aquí en Primera de Pedro, ¿verdad? 1:12, ¿verdad? Vamos a colaborar eso, que tú dijiste que es interesante, ¿verdad? Gloria El a Dios. Evangelio, ¿verdad? Se predica Léelo. por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Dice la Léelo. palabra, dice, y esto se le reveló, y a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosa en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Amén. Entonces, Gloria a ¿verdad? Dios. ¿verdad? Y ahí si quieres, amén, me olvidaba un poquito más. Está perfecto. O sea, que el Evangelio, como dice el hermano, Sí. se predica por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando él y yo predicamos el Evangelio en las calles, el que lo respalda es el Espíritu Santo. Amén, Es el así que va a es. convencer de pecado. Pero hoy en día queremos a la fuerza que la gente venga al Señor, y no es así. Lo va a hacer todo el Espíritu Santo, el que Amén. convence. Entonces, Amén. vamos a Apocalipsis 14, 6 y vemos algo muy interesante. Dice Apocalipsis 14, 6: vi volar por el medio del cielo. Esto está ocurriendo ya en la gran tribulación, Tribulación. que va con Mateo 24, 14. Es un paralelo, ¿vale? Amén. Paralelo. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno. ¿Ha visto? Para predicarlo a los moradores de la tierra, Sí, señor. a toda tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, que el mensaje que está trayendo el ángel en la tribulación no es para salvarse, No, señor. para salvación, es para testimonio. ¿Y qué es testimonio? ¿Verdad? Es testificarles que lo que antes fue dicho era verdad. Amén. O sea, que lo que la iglesia, ¿verdad?, estaba predicando, que Cristo iba a venir a buscar su iglesia, era verdad. Amén, así Me es. explico. O sea, que el ángel lo que va a hacer es recordar, testificando que lo que antes la iglesia dijo y el Señor predijo, ha visto en Mateo 24, era real. ¿Te das cuenta? Amén, O así sea, es. que es testificar solamente. El ángel lo que va a hacer es traer un mensaje, amén, por medio del Evangelio, para testimonio a todas las naciones, y luego ya viene
el fin. El fin, así amén. es. Ya el Señor nos narró, amén, en Mateo 24, todo lo que había de venir. Pues el ángel va a testificar en la gran tribulación que luego lo que la iglesia predicó era verdad. O sea, me explico, en el diluvio vino un diluvio, ¿no? Amén. Y se los llevó a todos. Amén, pues el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados. Sí. Pero los predicó ¿para qué? Para testimonio. Para testimonio únicamente. Amén, no para salvar a nadie. Amén. Amén, así Porque es. estaban condenados. Pues esto lo va a hacer vivamente también un ángel en la Así tribulación y en la segunda etapa. Amén. Mateo 24, 14 va con Apocalipsis. Amén, 14, amén, 6. Amén, y 7. Que es un ángel y Amén. es el mensaje del evangelio eterno. Que es lo mismo que Mateo 24, 14, y será predicado este mensaje, amén, este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. O sea, que después que termine de predicar la iglesia, ¿verdad? En la tierra viene el arrebatamiento, ¿verdad? En cualquier momento puede venir, ¿verdad? Se va la iglesia a la tierra, pero tan pronto que se vaya la iglesia a la tierra, aparecerá el hombre de pecado, el anticristo. Y pasado los primeros 3 años y medio, después ya saldrá el ángel en la gran tribulación a predicar el mensaje de Mateo 24, 14, Sí. y ya después de eso ya viene el fin. Amén. O sea que el fin no viene después que termine la iglesia de predicar, el fin viene después que termine ya el ángel de predicar, Amén, así es. que es diferente. Amén. Así es. Una cosa es predicar para salvación, como hace la iglesia ahora mismo, que presenta el evangelio para transmitirlo, amén, para arrepentimiento y perdón de pecado, y vengan al conocimiento de la palabra del Señor y el mundo se reconcilie con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. Amén. Curiosamente, perdón, hermano. Amén. Daniel, curiosamente, tú acabas de decir algo ahí también, muy importante, ¿verdad? Que el ángel va a predicar para testimonio y no para salvación, ¿verdad? Amén. Tenemos también un ejemplo en el cual el Señor bajó a la parte más baja de la tierra, ¿verdad? Cuando Él murió, que su alma bajó allí, ¿y Amén. qué fue a hacer? Fue a hacer algo allí. ¿Qué fue Él? A predicarle a las almas que estaban allí encarceladas, ¿verdad? Estaban Pero presas. era para salvación, hermano. Para testimonio. Para testimonio. Entonces eso es lo que dice la palabra, según aquí, primera de Pedro 3, 19, que dice, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, que fue el Señor a predicarle a esas almas, de que cuando el diluvio, que lo dijiste tú, ¿verdad? Muy bien, Claro. que en el diluvio, amén, que esas almas, ¿Cómo se perdieron? cuando perecieron todas, cuando el pregonero de justicia, Noé, Sí. ¿verdad? Les predicó a ellos, no quisieron entender, cuando se cerró la puerta, ya no hubo salvación para ellos. Es correcto. Que es ellos decir, estaban allí encarcelados. O sea que cuando predicó Noé, que era pregonero de justicia en su generación, todos los que no obedecieron la voz de, amén, de Dios por medio de Noé, cuando fue advertido Noé, ¿verdad?, de que vendría un diluvio, amén, pues la gente quedaría impactada en el tiempo de Noé. Y cuando vino el diluvio se llevó a todos, menos a Noé, con él otras 7, o sea, en total 8 se salvaron. Amén, así Pues es. todo lo que se perdió en el diluvio son los espíritus encarcelados, que son las almas. La palabra Así es. espíritu en griego es el alma. Sí. Las almas de los que perecieron en el diluvio, el Señor fue y los predicó Amén. para testimonio. No para sacarlo de ahí, estaban ya condenados, Sí, para ya estaban en el testificarles. infierno ya. Amén. Únicamente para testimonio. Lo mismo Amén. que va a hacer el ángel en la gran tribulación. Va a predicar para testimonio, que es Mateo 24, 14. Por eso, Mateo 24, si no lo podemos explicar bien, mi consejo sería que no se predique. Es verdad. Porque lo que Es verdad. malamente voy a predicar yo, voy a enseñar malamente, y tú que me vas escuchando vas a apuntar o a recibir algo malo, que está incorrectamente mal, y también lo vas a transmitir, y va a ir de mal En peor. en peor. Amén. Engañando y siendo engañados. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a Mateo 24, 15. Amén. Vamos a tocar aquí el tema de la abominación desoladora. Vamos a ver el verbo, amén, cómo habla. Cuando veáis. No fue Antíoco Epífanes. Aquí está hablando del anticristo. Cuando Amén, así veáis Así en el es. lugar santo, que es en el Así templo, la abominación desoladora. José, cuando puedas, leerme el 15. El 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Amén. Y cuando habla del lugar santo, se está refiriendo al tercer Al templo. templo. O sea, Al tercer que es templo. curioso. En Mateo 24, 1 y 2, el Señor predice la destrucción del segundo templo. Pero en Mateo 24, 15, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. El Señor está prediciendo, amén, la construcción Construcción del del tercer templo. Sí. ¿Por qué? Porque no puede poner la abominación
si no hay un templo. Así es. No puede comenzar los sacrificios si no hay un tercer templo. Entonces, bajo la confirmación del anticristo, amén, los primeros 3 años y medio se va a llevar a cabo lo que es la construcción del tercer templo. Amén, tenemos un estudio, amén, que es otro estudio, para no entrar ahí, amén, gloria a Dios. Ya lo estaremos dando más adelante. Estaremos dándolo mucho más adelante, estaremos subiendo, amén, muchas grabaciones para la gloria del Señor, si Dios permite, amén. Tenemos estudios sobre la construcción del tercer templo, la abominación desoladora, pero vamos a dar un poquito por encima que es la abominación desoladora. No es el anticristo, amén. Él la va a poner. Amén, vamos a leer Marcos 13 y 14, hermano. Marcos 13, 14. Y yo voy a buscar Hebreos, para poder ver que es el lugar santo. Marcos 13, 14. Sí. Amén. Amén. Cuando puedas, hermano. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda. Amén. Gracias, José. Amén. Dice la Biblia que cuando veáis en el lugar santo la abominación puesta, o sea que Él la va a poner. Amén. El anticristo. Amén, hay muchas personas que dicen que Antíoco Epífanes, pero ya Antíoco Epífanes, 100 y pico años antes de Cristo, amén, hizo algo similar con una puerca, amén, en el lugar santo de los judíos. Pero Antíoco Epífanes no fue judío, ni tenía descendencia judía. Amén. Pero el anticristo tiene descendencia judía. Así es. Dos. El anticristo confirma un pacto por 7 años. Así es. Otro. Antíoco Epífanes nunca confirmó un pacto por 7 años. 3. Se va a sentar en el templo de los judíos el anticristo. Así es. Como Dios. Así como Dios. por Dios. Como Dios. Y va a perseguir a los santos, que son la casa de Israel. 3. A Antíoco Epífanes no le adoraron todos los moradores de la tierra, pero sí al anticristo le van a adorar, dice Apocalipsis 13:8, todos los moradores de la tierra. Y el anticristo va a mandar y va a poner una marca enfrente y en mano derecha a todos los moradores de la tierra. Y eso no lo hizo Antíoco Epífanes. No. Eso lo va a hacer el anticristo. Vamos a estar luego más adelante explicando en otros vídeos la bestia que sube del abismo, amén, y va a tomar el hombre de pecado. Sí, o sea, la bestia va a poseer, se va a introducir en lo que es el cuerno pequeño que habla Daniel, que es el anticristo. Cuando habla del cuerno pequeño, es el anticristo, amén. Se van a levantar 10 reyes, amén, para que me puedas entender, políticamente hablando, 10 naciones, 10 reyes, y esos 10 reyes le van a entregar todo el poder y la autoridad a este hombre de pecado, que es llamado la bestia, el hombre inicuo, el hijo de... Tiene varios nombres, varios nombres, amén, y será un último gobernador o gobernante mundial, y vemos ya el camino preparado ya para el anticristo, amén. El Señor puede venir, hermano, en cualquier momento, porque la cosa se está poniendo cada día mucho más fea. Prepárate, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a leer, voy a leer Hebreos 9:1 al 3, para poder ver en Mateo 24:15, cuando dice, hermanos, cuando ves en el lugar santo la abominación. Voy a explicar que el lugar santo es el templo. Amén, o sea, dentro del templo se le conocía como el lugar santo. Lo leemos y lo respaldamos todo por la palabra del Señor. Amén. Todo lo que aquí prediquemos, si no está conforme a la Biblia, no lo reciba usted, mi querida hermana y hermano. Pero todo esto es con fundamento bíblico. Todo bien estructurado. Amén. Amén, así es. Hebreos 9:1 en adelante. Dice la Biblia: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y dice de culto y un templo, santuario terrenal. Porque el tabernáculo o el templo estaba dispuesto así. Amén. En la primera parte, amén, llamada el lugar que santo. Amén. Gloria a Dios. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la segunda parte, amén, del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Dice, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de el pacto. Y también se consideran como lo que era el patio, amén, los atrios, el lugar santo, donde entraban continuamente los sacerdotes, amén, para hacer el oficio del culto. Así es. Amén. Y luego, una vez al año, no sin sangre, en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. O sea que el templo estaba compuesto del lugar santo, lugar santísimo y el patio o los atrios. Y aquí vemos que en el templo se le conocía como el lugar santo. Pues cuando dice Mateo 24:15, cuando ves en el lugar santo la abominación, se refiere al tercer templo que los judíos construirán. Ahora acompáñame a Daniel, hermano, 11:31.
Daniel 11:31. Daniel 11:31. Muy bien. Amén. Estamos aquí. Cuando puedas. Amén. Ahí. Lo leemos. Dice la palabra Daniel 11:31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Amén. Esto es lo que dijo el Señor en Mateo 24:15, que cuando Amén. veáis en el lugar santo la abominación que habló Daniel, Sí, el que le entienda. el que le entienda. Y Daniel Así es. 11:31 dice, y se levantarán de su parte, o sea, de parte del hermano del anticristo, se van a levantar ejércitos, que son Ejército, tropas, sí. amén, Amén. que van a profanar el santuario y pondrán la abominación desoladora. O sea, me explico, cuando él confirma el pacto por 7 años, es curioso, él lo confirma. Los primeros 3 años y medio estarán en paz y seguridad, Sí, todo sí, estará así bien, es. aparentemente. Pero a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, primeramente, cuando transcurran, amén, a la mitad de los 7 años, él va a quitarle a los judíos el sacrificio en el tercer templo, amén. Amén, así es. La ofrenda y el sacrificio, él mismamente lo va a quitar. Y pasado un mes de los 1260 días primeros, Ahí. pone la abominación Ahí desoladora, según Ahí Daniel 12:11. Así es. Y desde el tiempo que quiten el continuo sacrificio hasta la abominación habrán 1290 días. Esto es sencillo. Cuando confirma el anticristo el pacto por 7 años, hermano José, sí. hasta la mitad de los 7 años, ¿cuánto han pasado en días? 1260 días. Y si le sumamos un mes más, ¿cuánto da? 1290. Pues ahí pone la abominación desoladora. Amén, así es. Desde que confirma el pacto, el anticristo, hasta que él la coloca en el lugar donde no debe estar, que es el lugar santo, pasarían 1290 días. Desde que él confirmó el pacto. Amén. Hasta que la ponen, pasan 1290. Pasan 1260 días hasta que quita el sacrificio Y en las el ofrendas. templo y las ofrendas a los judíos. Le sumas un mes más y ahí lo que va a poner él, lo que es la abominación desoladora según Daniel 12:11. Amén. Dice Daniel, lee hermano, cuando puedas. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Amén, gloria a Dios. Desde que confirmó el anticristo el pacto por 7 años. Repetimos, hasta la mitad de los 7 años han transcurrido en días 1260, que es cuando quita la ofrenda y el sacrificio. Amén. Le sumamos un mes a eso, a los primeros 3 años y medio, que son 1260 días, y nos va a dar 1290. Pues ahí pone lo que es la abominación Desoladora. que la está poniendo en toda la gran tribulación. Amén, iglesia. Así es. Espero que Así esté siendo de bendición esto. Gloria a amén. Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a Mateo 24, seguimos leyendo Mateo Amén, 24, gloria a Dios. ahora 16, vamos a ir avanzando ya, amén. Amén. Cuando puedas, hermano, Mateo 24, 16. 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amén. Cuando ven la abominación en Israel que está en Judea, le dicen a ellos, huyan a los montes. O sea que cuando ya el anticristo, amén, puso la abominación desoladora, verdad, en Jerusalén, en el tercer templo, y los judíos viesen esa señal que el Señor les dijo, cuando veáis la abominación que habló Daniel, el que le entienda. Entonces ya comienza la persecución para ellos. Así es, Y no para el gentil, sino para el judío. así es. Y estamos en la segunda etapa de Mateo capítulo 24. Se Amén. compone de 3 etapas. Amén. Primera etapa del versículo 3 al Amén. 8. Principio de dolores. Segunda etapa, tribulación o la gran tribulación. Amén. Es del versículo 9 al 29. Así es. Y la tercera etapa ya es la venida de Cristo a la tierra. Amén. Amén. Que esa venida de Mateo 24, 30 y 31, amén, es posterior a la tribulación. Pero el Amén. arrebatamiento es anterior a la tribulación. Uno Así es es. antes y otro es Y otro después. después. Amén, Así es. iglesia. Seguimos leyendo con el 17. Amén. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Amén, sigue. Mas hay de la que estén encinta y de la que críen en aquellos días. Amén. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bien, aquí lo vamos a explicar. Amén. Esto me encanta. Amén. Gloria a El Dios. Señor le dice en el Mateo 24, iglesia, versículo Sí, Señor. 20, orad, ¿vale? A Israel. Dice que vuestra huida, cuando tengáis que escapar del anticristo, en el contexto, porque van a ver la Sí. abominación puesta donde no debe estar, y el anticristo Amén. se levantan de parte de las tropas, los ejércitos, Amén. que lo hemos leído en Daniel 11:31, Sí, y ahí es Señor. cuando comienza la persecución para Israel. Entonces Dios le dice a Israel, mira, oren para que cuando tengáis que huir de manos del anticristo, vuestra escapada no caiga en día de reposo. ¿Por qué? Porque Israel hasta el día de hoy
guarda el día de reposo. Eso es así. Israel no puede hacer tanto kilometraje en día de reposo, Amén, así porque es. si no es cortado del pueblo. Entonces vamos a basarlo por la palabra del Amén. Señor. Vamos a leer Éxodo, amén, Estoy capítulo aquí. 31, 35. 12 en adelante. Sí, Éxodo 31. ¿El 31 o Sí, el que o tú quieras. 35? Vale, sí, el que tú quieras. Vale, dice el 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel, y le dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Amén. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo. Amén. Para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Amén. O sea Bendito sea el que Señor. en el día de reposo Israel no puede hacer obra alguna, trabajo, porque morirá y será cortada de su pueblo. Claro. Entonces, el día de la huida de Israel en medio de la tribulación se lo pone Dios Amén. difícil a Israel. Así Dice, es. oren que vuestra huida no sea en invierno. Y evidentemente Amén. en invierno, lloviendo, haciendo frío, ¿verdad? Sí. Y hasta incluso nevando. Y encima que tengan que escapar del anticristo en invierno y que caigan en día de reposo, pues es mala opción. Es mala opción. Mala opción. Muy Entonces mala opción. Dios dice, Así es. oren que cuando tengáis que escapar no sea día de reposo, que es para Israel, que lo están guardando, no para la iglesia, amén, es para Israel en medio de la tribulación. Y estamos explicando, muy importante, que Mateo 24, del 9 en adelante, ya comenzó la tribulación. Amén, así ya es. la iglesia no está en la tierra, Así es. en aquel entonces. Ahora la iglesia sí está viendo las señales de principio de dolores. Me explico, estamos viendo rumores de guerras, pestes, Amén. hambre, y todo esto principio de dolores. Hasta el versículo 8, está bien. La iglesia lo puede utilizar como referencia a la primera etapa, que es principio de dolores. Así Pero es. la segunda etapa, estamos explicando que es para Israel en la tribulación. Y estamos viendo todo por la Biblia. Amén, así es. Y ahí cuando el que no comprenda o el que se deje llevar fácilmente de lo que otro piense y diga, pues fácilmente puede ser engañado. Por eso hay que Así es, escudriñar así la es, palabra de así Dios. es, así es, Amén. como dice la palabra. Seguimos leyendo ahora Mateo 24, Amén. 21. Amén. Dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar explicando este texto muy hermoso, Amén. que también se está explicando hermano José Iglesias. Sí. Y yo quiero que por favor apunte. Amén. Sé que es un tiempo ahí, se está explicando también malamente. Dice, Sí. amén, Mateo 24, versículo, amén, 20, gloria 21. 21 y 22, ¿vale? Van de la mano, ¿vale? Sí. Dice el 21, Sí. porque habrá entonces gran tribulación, Sí. hablando del contexto de la abominación, Amén. que va a ser puesta en la gran tribulación. Sí. O sea que los últimos 3 años y medio van a haber puesta la abominación donde no debe estar puesta. Amén. Son señales de la gran tribulación. Amén. Dice el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde que hubo gente, amén, o sea, al principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni habrá. Lo mismo que Daniel 12.1, amén. Se va a levantar Miguel, el gran príncipe, Exactamente. y será tiempo de angustia, cual no ha habido desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá. Así El es. mismo contexto habla Mateo 24, Lo 21 que Daniel 12.1. Lo mismo, que la angustia para Jacob. Y dice Mateo 24, 22, y explicamos. Dice, y si aquellos días, hablando de los días de la tribulación, Ahí está. dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, Mas por sobrevivir, causa no podía sobrevivir. de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a aplicar, cuando habla de salvados, es de sobrevivencia. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que los días de la tribulación ya Dios los acortó. Voy a leer yo Marcos Amén. 13, versículo, amén. Gloria a Dios, El 20. 19. Amén. Marcos 13, Sí. 19. Amén. Dice la Biblia, porque aquellos días serán de tribulación. Lo mismo que Mateo 24, 21. Así es. Cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, dice, hasta este tiempo ni lo habrá. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo de Israel. Así es. Entonces lo voy a explicar sencillamente. La gran tribulación es un periodo de tiempo, amén, de 3 años y medio, donde la ira de Dios se va a manifestar en ese tiempo, amén, de 3 años y medio, donde se va a derramar la ira y los juicios de Dios en la Sobre el tribulación. mundo. Entonces, si la gran tribulación llegasen a durar 15 años, nadie podría Nadie sobrevivir. Porque va a ser tanta la devastación y tanta, amén, la ira de Dios en el periodo de la gran tribulación que nadie podría sobrevivir. E inclusive, la tercera y cuarta parte de la humanidad va a morir en la gran tribulación.
Amén. Eso dice Apocalipsis, tercera y cuarta parte de los hombres Sí. van a morir. Sí. Entonces, si aquellos días Dios no los hubiese acortado, ¿verdad? Nadie sobreviviría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios puso el tiempo, hermano José, de la gran tribulación a 1260 días. Amén. Para que, por el medio de su pueblo Israel, que son los escogidos, muchas naciones puedan sobrevivir y entrar al reinado milenial. Amén. Porque van a haber muchos gentiles que van a sobrevivir en la gran tribulación para que puedan entrar al gobierno de Cristo, o sea, al establecimiento del reino de Milenial. Cristo de la tierra. O sea, el reinado milenial se va a dar después de la venida. Amén. Primero viene la venida y después ya el reinado milenial. Amén, así y es. muchos gentiles, dice Zacarías 14:16, Sí, 14, y 16, todos los que sobrevivieren de las 17. naciones, amén, que sobrevivieron en la tribulación, subirán de año en año para adorar al Señor. O sea, que van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, amén, después de que ellos hayan sobrevivido a la gran tribulación. Así es. Pues a eso se refiere el Señor, que es. los días de la gran tribulación ya Dios los acortó. Así es. O sea, que si la gran tribulación llegase a durar, hermano, 20 años, nadie podría aguantar. Nadie lo aguantaría. Y Dios Por tuvo que supuesto. acortar ese tiempo por causa de su pueblo Israel, que son los escogidos. Amén. Amén, así es. Así Gloria es, a Dios. Así es, gloria a Dios. Así es. Seguimos en Mateo 24:23. Y seguimos ya adelantando. Amén. Gloria a Dios. Seguimos Mateo 24, 23. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Amén. Esto le está hablando en el contexto a la casa de Israel, ¿vale? Amén. Dice Mateo 24 ahora. Porque Sí. se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Esto está ya ocurriendo en la En tribulación. la tribulación. Dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hablando los escogidos, que son la casa de Israel. En este entonces, amén, le habla a Dios a ellos como casa de Israel, que están pasando por la tribulación. Dice Mateo 24, hermano José, sigue el 25. El 25 dice, ya os lo he dicho antes. Amén. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Amén. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Amén. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Porque donde quiera que esté, donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el día de la venida de Cristo a la tierra, en la batalla del Armagedón, Amén. amén, muchos van a morir. Y las aves, que son las águilas, Amén. se van a juntar, amén, comiendo los cuerpos de ellos. Vamos a juntar Amén. esto con Apocalipsis. Repetimos, Señor. Mateo, capítulo 24, versículo 27 al hilo, el hermano, Amén. dice la Biblia que como el relámpago, amén, Amén. que sale del oriente 27, sí. y se muestra hasta el occidente, Así. así también será la venida del Señor, amén, Amén. la venida de Cristo a la tierra, a reinar. Amén. Dice, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, se juntarán las aves, que son las águilas. O sea que en el Armagedón, cuando venga Cristo a la batalla del Armagedón, muchos van a morir y las aves se van a comer los cuerpos de ellos. Amén. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, Amén. para verlo con Mateo 24. Así es, gloria a Dios. Espero, iglesia, que esté aprendiendo. Amén, gloria a Dios. Vamos, Apocalipsis 19, 20 y 21. Dice, y la bestia que fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Amén. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Amén. Y todas las aves, que son las águilas, un Amén. ave es un águila, Sí. ¿verdad? Que va Amén. con Mateo 24, 28. Porque Amén. donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, hablando del Armagedón, Amén. del Así día es. cuando venga Cristo a la tierra, va a ser una batalla de ángeles, amén, contra humanos. Amén, así es. Vendrá el Señor con su ejército ejército, celestial, sí. que son los ángeles, Amén. vestidos de lino fino, amén, blanco y Amén, limpio, gloria a en Dios. caballos, Amén. amén. Y con la iglesia, evidentemente, viene en la Amén. venida, porque Gloria ya a viene Dios. casada. Así Y cuando es. venga el Señor, amén, van a coger a la bestia y al falso profeta y lo van a lanzar vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Amén. Y los demás fueron muertos
con la espada de que salía el que montaba el caballo, o sea, del Señor. Con su misma palabra morirán. Por los que mueran cuando venga Cristo a la tierra, esos cuerpos que están muertos, las aves se van a comer esos cuerpos. Amén, que es lo que habló el Señor en Mateo 24, 26. Amén, donde esté el cuerpo muerto, en el Armagedón, se juntarán las águilas, las aves. Amén. Todo va de la mano. Amén, así es. Todo va de es. la mano, amén. Bien, pues seguimos leyendo. Amén. Mateo 24. Ya vamos a entrar ya casi en la tercera etapa de Mateo 24. Vamos a leer, ahora va a leer el hermano Mateo 24, 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, aquí ya vemos que ya terminó la tribulación. Acabó. Le dicen a mí, cuando os estáis hablando Mateo, dijo el Señor en Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación. ¿Y qué hemos explicado antes en Daniel? Que hay una bienaventuranza. Amén. Cuando termine la tribulación de aquellos días, hay una bienaventuranza, Amén. un lapso de tiempo, desde que termine la tribulación hasta que venga el Señor, habrían 75 días. Amén. Lo hemos estado antes explicando, amén, Amén. en el vídeo, lo estamos explicando, amén, Sí, para que la Señor. gente lo pueda llegar a entender. Es verdad, así Amén. es. O sea que son 7 años. Amén. Desde que confirma el pacto del anticristo hasta que termina la última semana de Daniel, son 7 años. Pero luego ya, en los últimos 3 años y medio, hay una bienaventuranza de 75 días. Cuando termina la tribulación, le tienes que contar, ¿verdad?, 75 días más. Amén. Que cuando termina aquí la tribulación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que ya que termina la tribulación de aquellos días, vemos ya estas señales para la venida ya de Cristo a la tierra. Y ya posterior, que termine ya lo que es la bienaventuranza, ya viene el Señor. O sea que Daniel, hermano Daniel, ahí se cumple lo que se llama, lo que cuando habló, ¿verdad? El ángel le habló a Daniel las 70 semanas que estaban terminadas para su pueblo. Amén. Amén. Cumpliéndose 2 periodos de tiempo. El primer periodo de 7 semanas y el segundo Amén. periodo de 62 semanas, faltando una semana, porque ahora estamos en esa semana 69, Sí, que no se le se puede dar detuvo, continuidad, ¿verdad? A esa semana que falta. Amén. O sea que ahí no está diciendo la palabra que esa semana se cumple ahí, ¿verdad? Con la tribulación. Tiene Amén. ese término ahí. ¿Verdad? Amén. Y entonces a partir de ahí que vienen 75 días hasta la venida del Señor. Amén. Amén. Y van a haber una serie de señales en las cuales ellos van a estar viendo y van a decir, estas no están indicando que ya viene el Señor. Amén. ¿Sí o no? Son señales, amén, Amén. ya posterior ya a la tribulación. A la Ya. tribulación. Ya terminó Se aquí, terminó en la Mateo tribulación. 24 ya terminó la segunda etapa. Sí, ya. Hemos dicho que comenzó del 9 al 29. Amén. Y ahora ya en el versículo 30 comenzamos ya la tercera etapa, Amén. que es la venida de Cristo. Amén. No lo mismo el arrebatamiento que la venida de Mateo 24, 30. Entonces ya, como lo aplica el hermano José, que ya después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer. Amén. Y la luna no daría su resplandor. Y eso está ocurriendo entre el tiempo que termine la tribulación y termine la bienaventuranza. Amén. O sea, dentro de los 75 días. Correcto. Dentro de los últimos 75 días de bienaventuranza ocurre esto de Mateo 24, 29. Terminando así la segunda etapa, que es tribulación. Amén. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Pues vamos a leer ahora Mateo 24, 30 para entrar en la tercera Amén. etapa, Amén. que es la venida del Señor. Amén. Esta venida es posterior a la tribulación. Esta venida es después de la tribulación. Amén. Pero el arrebatamiento fue antes de la tribulación. Amén. Amén. Venga, José, cuando puedas, hermano. Sí, dice el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Amén. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Y qué señal aparece? La que ellos le preguntaron en Mateo 24, 3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de él? siglo. O sea que la venida de Cristo a la tierra tiene una señal Amén. antes de que venga. Amén. Todas las señales que hemos visto de Mateo 24 de tribulación son señales para su retorno a la tierra. Pero en el arrebatamiento solo podemos utilizar las señales de principio de dolores. Bien, repetimos. Son 3 etapas. Del versículo 3 al 8, principio de dolores. De dolores. Del 9 al 29, segunda etapa. Amén. Tribulación. No está aquí la iglesia. No, ya se Esas fue. señales se aplicarían a Israel dentro de la tribulación. Amén. Bien, y tercera etapa, la vamos a estar viendo ahora mismo ya, que es la venida del Señor. Amén. Amén. Seguimos leyendo. O sea, el versículo ahora, El 31. 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. O sea que estamos leyendo ya que en la venida había el fin del siglo, que era la siega. Pues en la venida de Cristo a la tierra, envía el Señor a los ángeles. Amén. A hacer la función de ¿qué? De la siega. Amén. Que lo hemos estado aplicando antes en la parábola del trigo Amén. y la cizaña. Que dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré, es el Señor, yo diré a los segadores, que son los ángeles, recoger primero la cizaña para atarla y dejarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces ya en Mateo 24, 31 se lleva a cabo ¿qué? La siega. Amén, así es. Amén. Entonces los escogidos que juntan en Mateo 24, 31 son la casa de Israel. Amén, así Dice, es. y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos, que son la casa de Israel. La iglesia ya viene con el Señor aquí. No nos tienen que juntar, porque la iglesia no pasa por la gran tribulación. Amén. Los que están juntando aquí son los que pasaron por la tribulación. Pasó la bienaventuranza de Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue. Termine ese tiempo. Amén, gloria Y a entonces Dios. se abre el cielo, viene en majestad y gloria, y los escogidos, que son los judíos que atravesaron la tribulación, que son la mujer y el dragón, que la mujer es llevada al desierto por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Sí, Apocalipsis 12:6, que es la mujer. La mujer que tenía 12 estrellas, representan las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Esa mujer es simbólico y escatológico. Esa mujer representa la nación de Israel, Sí. y también a su vez va a huir en la tribulación, que es la mujer que es Israel, los que huyen en Israel, en Amén, Judea. en Judea. Hemos leído que los que estén en Judea huyan a los Huyan a montes. los montes, O sea, sí. todo es para Israel. Amén, En la amén, tribulación. amén, así es. Entonces, los que estén huyendo del anticristo en la tribulación y lleguen y esperen, Dios envía a los ángeles y les juntan a ellos. Amén. Esa es la temática de Mateo 24, hermano. Amén, gloria a Dios. Y hermano, Así es. ahora vamos a aplicar un texto también muy importante, amén, y que también poco se ha podido también entender o poder, amén, escudriñar como la Biblia nos enseña. Mateo 24, 32 y 33. Amén. José. Amén, dice. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Sigue. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. A ver, una parábola, querida hermana y querido hermano, es una enseñanza del reino de los cielos, Amén. donde Gloria a Dios. Jesucristo ilustraba grandes verdades comparativas capaces de ser entendidas por el hombre. Amén, así es. El Señor está ilustrando, amén, a su pueblo Israel, amén, por medio de una parábola que es la higuera, que representa a Israel, amén. Dice, de la higuera de Israel aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Amén. El indicador de ver que la señal, amén, de su venida, o sea, su venida a la tierra estaría cerca, es ver a Israel ser nación. ¿Me explico? Así es, gloria a Dios. Las hojas de Israel brotaron, amén, el 14 de mayo de 1948. Amén. Israel, que es la higuera, que es lo que representa, amén, la higuera Israel, renace un 14 de mayo de 1948. Amén. Renace. Pues las hojas del Estado de Israel, amén, cobraron vida. Amén. Israel volvió a ser nación, amén, nacionalmente. Un 14 de mayo, amén, del 1948. Entonces, Sí. las hojas del Estado de Israel brotaron un 14 de mayo. Entonces, el Señor dice, sabéis que el verano está cerca. El indicador de ver que el verano está cerca es ver a Israel ser nación. Ser nación. Eso Y es. ya, amén, Israel volvió a ser nación. Nación. Entonces, los judíos, en medio del proceso de la tribulación, cuando viesen todas estas cosas, amén, todas Así esas es. señales, la abominación desoladora, todo lo demás, y dice en Mateo 24, 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Las señales que están aconteciendo en la tribulación. Amén, así es. Y dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay muchas personas que utilizan la generación de ver a Israel ser nación. Me explico. Si contamos un 14 de mayo de 1948 hasta el tiempo de hoy, José hermano, estamos en el 2022, ¿verdad? Estamos en junio del 2022. Han pasado ya 74 años de ver a Israel ser nación. Y una generación, a lo más robusto, dice el Salmo 90, 10 son Amén. 80 años. Sí, lo Pero más el robusto, arrebatamiento, 70 a 80, el arrebatamiento más son robusto. 7 años y pico antes. Ujú. Entonces,
si usamos la generación de ver a Israel ser nación, estaríamos ahora mismo fuera de tiempo. Es verdad. Ya la iglesia se tuvo que Se ir. tuvo que ir. Entonces le pondríamos también un tiempo a la Así venida. es. Y Dios no dijo eso. Cuando el Señor se refiere que no pasará esta generación, se estaba refiriendo a la generación, Sí. de los judíos que iban a estar pasando en Sí. ese momento por la tribulación. O sea, a la generación que iba a estar presente en el tiempo de la tribulación. De la tribulación. Esta Eso es generación correcto. no pasará. Es verdad. Se Eso es refería a la generación que iba a estar en los últimos 3 Amén. años y medio. Amén. Lo vamos a mostrar por la Biblia. Amén. Vamos a ir a Lucas 11, 29, correcto. José. Lucas 11:29. Vamos Para poder ver qué generación se refería el Señor. Amén. Lucas 11:29. 29. Vamos a verlo. La palabra es clara. 11:29. Amén. 11:29 dice: y apiñándose la multitud comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Amén. Cuando estaba el Señor en la tierra, las multitudes se apiñaban a él. Y dijo Amén. el Señor José, Sí. esta generación, Amén. ¿a qué generación se La que refería estaba actual ahí. el Señor? A la actual que estaba con el Señor Amén. en ese mismo momento. Amén. Pues Así la es. generación que no pasaría, amén, sería la generación que iba a estar viendo todas las señales y acontecimientos en la tribulación de los judíos, Sí, pues es. esa generación no pasaría sin que todo esto acontezca. El que acontecer su venida, amén, Amén. a la tierra. Amén, Amén, así iglesia. es, así es, así Vamos a es. estar ahora buscando, amén. Amén. Si quieres buscamos también Mateo 17, ¿no? Sí, no, búscame, sí, justo. Sí. Esa ¿no? es también, sí. Muy bien, vamos a leerlo. Mateo capítulo 17. Amén. Amén, dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Amén. Le dijo a sus discípulos, oh generación incrédula y perversa. ¿A qué generación? A la generación presente que estaba con el Señor en ese momento. Amén. Pues la generación que no pasaría sería la generación que estaría presente en el tiempo de la gran... Es lo mismo, hermano. Si lo estamos viendo por la Biblia. Vamos a ir ahora a Hechos capítulo 13, Vamos versículo para allá. 36. Hechos 13, 36. Hechos 13:36. Dice la Biblia en Hechos 13, 36. Gloria a Dios, esto por la palabra de Dios. Amén. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Porque David, dice la Biblia, habiendo servido a su propia... generación. O sea que cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 24, Amén, gloria a Dios. versículo 34, que no pasará esta generación, sería la generación que estaría presente en el tiempo de la gran... Tribulación. Entonces, si usamos de ver a Israel ser nación hasta el tiempo de hoy, han pasado 74 años. Y los más robustos serían 80. Entonces, el arrebatamiento son 7 años y pico antes de la venida de Mateo 24. Claro. Entonces tendríamos un problema. Entonces, Pero muy serio. Ya hay un año, entonces ahí. Ya hay un año y pico que ya Ya. estaría la iglesia. Ya está pasando O sea, la iglesia. en pocas palabras, estaría ya en la tierra el anticristo. El anticristo. Habría ya confirmado el anticristo el pacto. Estaríamos ahora mismo, para que me podáis entender, en paz y seguridad. Sí, señor. La iglesia se fue ya de la tierra. Si usamos la generación, debería Israel ser nación. Pero esa generación no tiene nada que ver. Eso es así. Sino que las hojas del Estado de Israel brotaron, amén, en el 1948. De la higuera aprended. O sea, Israel os va a enseñar. Cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano, y el verano es la siega. O sea, el verano es la venida. Amén. O sea, el indicador de que la venida de Cristo estaría cerca es ver a Israel ser nación. Así es. Y ya Israel volvió a ser nación. Claro. Ya volvió a ser nación. Entonces, los judíos cuando estén atravesando la gran tribulación y viesen la abominación puesta, donde no debe de estar, Mateo 24, 15, Sí. viesen al ángel predicar para testimonio, Sí. viesen, amén, la persecución para ellos, Amén. huyendo de Angustia. Judea a los montes, la angustia para Jacob, y las señales cayendo, amén, las estrellas del cielo en la tierra, y todos los acontecimientos de la gran tribulación viviéndose en ese periodo de tiempo, esa generación no pasará. No pasará la que está actual ahí pasando por la gran tribulación. Es correcto, amén. Amén. Entonces, queríamos un poquito aclarar ese texto bíblico, Amén. que Así no ha es, sido... gloria a Dios. Y no se puede predicar algo sin que antes Dios te confirme o te asegure con certeza. Amén, así es. Porque cuando prediquemos cosas con ligereza, pensando que es así, pero no es así,
podemos cometer el error, amén, de ser imprudente y traer un mensaje o un estudio que no va conforme a la palabra del Señor. Hemos visto que la generación que no pasaría sería la generación que estaría en ese momento dentro de la tribulación. ¿Por qué? Porque si la gran tribulación va a durar 3 años y medio y una generación son 70 o 80 años, da tiempo a que pase. Es verdad. Da tiempo a que pase. Va a ser mucho más corto el tiempo de la gran tribulación que la generación. Es verdad. Entonces, esa generación que estaría viendo todas las señales y acontecimientos no pasaría. Cristo vendría antes de que termine esa generación. Así es. Cristo vendría a la tierra en majestad y gloria. Así amén. Es. Gloria a Dios. Seguimos ya avanzando. Amén. Amén. Estamos en la tercera etapa. Aunque sabemos que la higuera es algo que se da antes, ¿verdad? Que ya se dio antes, amén. Se va a dar antes de la tribulación, pero está hablando en el contexto como algo simbólico, que es ver a la higuera, que es Israel, amén, que la representa a Israel, por cierto, cuando ya dicen a Israel ser otra vez nación. Amén. O sea, que es la higuera, otra vez brotó Israel en el 1948 nacionalmente. Entonces, ¿qué pasa? El indicador de ver que la venida está cerca sería ver a Israel otra vez en nación. Así es. Eso es literalmente así. Amén. Seguimos con el 35. El 5 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Sigue. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, de los cielos, perdón, sino solo mi Padre. Amén. O sea que el día y la hora de su venida a la tierra nadie sabe, pero sí habrían señales. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor en Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo las señales que acontecerían para que viniese Cristo a la tierra, son visibles. Amén, así es. Son las señales de tribulación. Sí podrían saber los judíos, cuando estén en la tribulación, las señales que están viviendo en ese momento, pero no saben el día y la hora. Porque vendrá como asolamiento del Dios Todopoderoso. Amén. Para destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Y viene a imponer su reinado milenial en la tierra del Señor. Primero viene el Señor, le quita su reinado y luego comienza el milenio. Se conoce como premilenianismo, José, porque primero viene la venida de Mateo 24 y luego impone su reinado. Y luego está el amilianismo, que los que enseñan y dicen que no hay un milenio literalmente. Y luego está el posmilianismo. Posmilianismo enseña y dice que la venida de Cristo es después de los 1000 años. Pero no tiene sentido, porque la Biblia dice que bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. O sea, que quiere decir que la iglesia primero resucita para entrar al milenio. Amén. Amén. Entonces ya se cumplió la resurrección para la iglesia. Amén. Eso es una enseñanza que la Biblia no respalda. Amén. Eso es así. Respalda el amilianismo, no lo respalda, ni tampoco el posmilianismo. Respalda lo que es el premilenianismo. Es lo que la Biblia enseña. Primero viene a la tierra a imponer su reinado y ya después comienza el milenio. Amén. Así. José, ¿tienes alguna pregunta, alguna aportación? No, está bien, todo está bien, Daniel. Esto está por la palabra de Dios. Esto es maná del cielo, vamos a decirlo, ¿verdad? Amén. Maná del cielo, en el cual pues yo me estoy edificando muchísimo, ¿verdad? Con esta enseñanza, ¿verdad? Y espero que el pueblo de Dios también se edifique con, se pueda edificar con esta enseñanza, esta enseñanza pura, ¿verdad? Porque esto es puro, esto es por la palabra de Dios, esto no es engaño ninguno. Amén. Y la palabra de Dios, yo repito, no lleva confusión a nadie, hermano. Toda la palabra de Dios está ahí, hermano. Amén. Entonces, pues vamos a seguir estudiando ya. Estamos ya adelantando, vamos a Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que cuando estaba Noé y se estaba preparando el arca, amén, así sería la venida del Hijo del Hombre, amén. Se casaban, se daban en casamiento y la maldad era bastante grande en la tierra, amén, antes que vino el diluvio. Dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, ¿verdad? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta venida es la venida posterior a la tribulación, es la venida de Cristo a la tierra. Y el arrebatamiento es diferente a esta venida. ¿Por qué? Son eventos diferentes, siendo una sola segunda venida, José. Amén. Una sola segunda venida, pero siendo acontecimientos diferentes. El arrebatamiento son 7 años y pico antes que la venida de Mateo 24. En el arrebatamiento no viene a la tierra, viene a llevarse a la iglesia de la tierra. La transforma el Espíritu Santo para ir al tribunal de Cristo y a la boda del Cordero. Y la última semana de Daniel, la iglesia estaría escondida
en el cielo, en su presencia. Amén, Amén. así es. Mientras que aquí pasa la indignación. Amén. La ira del Señor. Porque la iglesia no está puesta para ira, pero Israel sí pasa por la ira. Eso es verdad. Que es el tiempo de angustia para Amén. Jacob, Eso que es eso Israel. lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice entre el 40, Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Esto José claramente nos recuerda lo que hemos estado Amén. dando Así anteriormente. Amén. Al vídeo hemos explicado que dice el Señor en Mateo 24, en Mateo 13, Sí, 30, sí. que dejen crecer lo uno y lo otro Y lo hasta el otro, tiempo sí. de la siega. Así es. Para que el tiempo de la siega, los ángeles hagan la función de la separación del trigo Y la cizaña, cizaña. que Mateo 24, 40. Amén. Dice Mateo 24, 40, entonces Sí. estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esto no es para el arrebatamiento, esto es No, para la venida de Cristo a la tierra. no. Cuando los ángeles No. los envía el Señor y juntan la cizaña, la dejan y a otro ¿qué? Lo toman. Lo toman. Uno tomado, uno Uno dejado. que son Amén. trigo, Así es. cizaña, y son de la Sí. casa De de Israel. Israel. Amén. Seguimos leyendo. Amén. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Ahora ya cambia el contexto. Hemos estado explicando que en Mateo 24, cuando se está desarrollando Mateo 24, 3 en adelante, les habla José, hermano, en parte como casa de Israel, y luego aquí en Mateo 24, 42, les termina hablando como Amén. iglesia que Como ellos iglesia iban a del ser. Señor. Que ellos iban a ser Amén. más adelante, Más ¿verdad? adelante, sí. Dice el 42, José, cuando puedas. Sí, el 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Aquí dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí cambia el contexto. Ahora les habla a sus discípulos como iglesia que iban a ser. Amén. ¿Ha visto cómo cambia el contexto? O sea, cuando se está desarrollando Mateo 24, les habla a ellos como casa de Israel, como casa que de Israel. ellos iban a pasar la gran tribulación, pero en verdad ellos no lo iban a pasar, porque iba a ser posteriormente iglesia del Señor, y evidentemente los apóstoles del Señor se van a levantar en el arrebatamiento de la iglesia, Amén. porque fueron parte del cuerpo de Cristo. O sea, me explico, Abraham, Moisés, todos los que murieron anteriormente a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento salvos, se van a levantar en el tiempo de la resurrección para ellos después del arrebatamiento, Así es. en la venida de Cristo, que hay una resurrección que es para el pueblo de Israel, Amén, así que es. no es la de la iglesia. Daniel no es parte del cuerpo de Cristo. Daniel no es parte del nuevo pacto, porque Daniel no entró al nuevo pacto. Así es. Daniel pertenece al antiguo pacto. Amén, Abraham, Isaac, Jacob y todos los que murieron, José hermano y iglesia que me estás escuchando, todos los que murieron antes de Cristo, ellos no entraron al nuevo pacto. No. Juan el Bautista, que fue el último profeta, de hecho, él tampoco se va a levantar en el arrebatamiento, porque él murió antes de que muera Cristo. Amén, ¿Te das cuenta? así es. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en Cristo en adelante se abre otra dispensación o un trato diferente de Dios con la humanidad. Ahí se conoce como el nuevo pacto en su sangre. Bajo el nuevo pacto nace la iglesia. Amén, así es, así es. Gloria a Dios, es algo interesante. Así es, así es. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia era un misterio. Pero la resurrección del pueblo de Israel la vemos en Daniel 12, 1 y 2. Vemos ahí también en Isaías, amén, la misma resurrección para el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor. Entonces, ¿qué es lo que Amén. pasa? Que en el arrebatamiento de la iglesia se van a levantar, amén, los muertos en Cristo y luego la iglesia será transformada. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos ya avanzando, dice Mateo 24, 43. Amén. Amén. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Aquí cambia el contexto y les habla como iglesia que ellos iban a Así ser. es. Que ellos estuviesen velando, orando, Amén. porque el ladrón cuando va a minar, cuando va a robar, no avisa, viene sin aviso. Pues Amén. así también sería que la venida del Señor. Amén, así Amén. es, Viene así sin es. aviso. Amén. Así es. Dice ahora el 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Amén. Gloria a Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día
en que éste no espera y ahora que no sabe, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llorar y crujir de dientes. Aquí hemos terminado todo, José. Amén, así es, el capítulo de Mateo, capítulo 24. ¿Tienes alguna aportación, José? Bueno, ¿Alguna preguntita para el público, la audiencia, sí, los hermanos? Bueno, libremente. pues, la verdad es Gloria a Dios. que en principio hemos estado mirando, ¿verdad? Que los discípulos le preguntan, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Amén. Que le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor empieza a detallarle todas esas cosas que van a acontecer, de lo Amén. que ellos ya le están preguntando. Antes de su venida. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ya ahí, como vemos en Mateo 24, que se está desarrollando, ¿verdad? En tres partes, ¿verdad? Principio de dolores, ¿verdad? Del 3 al 8, y ahí del 9 en adelante empieza lo que se llama la persecución, la angustia de Jacob. Amén. ¿Verdad? Hasta el 29, ¿verdad? Y entonces ya desde el 29 y en adelante empieza lo que se llama la venida del reino, como tú lo estás explicando, porque lo estás explicando muy bien, Daniel, para que el pueblo pueda entender, amén, y pueda ser edificado, amén, y que la palabra le arroje luz, amén, a las almas. Amén, porque el propósito de esta plataforma, hermano Daniel, es para que las almas se edifiquen. Amén. Amén. Y que la palabra de Dios sea glorificada y que nuestro Dios sea glorificado, amén, y exaltado, amén, porque la palabra es de Dios, no nuestra. Amén. Nosotros lo que estamos solamente para transmitir lo que el Señor ya nos enseñó a nosotros, amén, que es su palabra correctamente, amén, sin engaño. Amén, porque hay de nosotros si predicáramos esto, amén, con engaño y para nuestro propio beneficio. Amén, esto para el beneficio de las almas de Dios. Amén, como nosotros hemos recibido, ¿verdad? Por gracia damos esto. Amén, amén. Como la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermano, espero que haya sido de mucha bendición. Amén, y Dios. Estamos grabando en el canal del hermano. Dios le ha dado la oportunidad al hermano de abrirse este canal del hermano José. Amén. Para yo poder estar también aquí un poquito también ayudándole a él, amén, en lo poquito que sabemos, porque no sabemos nada, ¿verdad? Amén. Como debemos saberlo, sí, Señor, para poder traer la palabra y luz, amén, a los oyentes que nos están escuchando y a la iglesia del Señor, amén. Estaremos grabando, estaremos trayendo estudios los días viernes, amén. Amén. El viernes que viene, si Dios quiere, estaremos trayendo un estudio que se va a llamar Las diferencias del arrebatamiento y la venida del reino. No te lo pierdas, amén, porque lo estaremos también subiendo a YouTube, amén, para que pueda ver la gente ese estudio muy interesante. Son las diferencias del arrebatamiento a la venida del reino. Vamos a estar explicando con textos bíblicos, amén, las diferencias, amén, de los dos eventos, amén, siendo una sola segunda venida. Será el viernes próximo, hoy es viernes, ¿verdad? Y el viernes próximo, Dios mediante nos dé la vida, ¿verdad? Y nos permita, vamos a estar trayendo un estudio que son las diferencias de la venida del reino y el arrebatamiento de la iglesia. Y más adelante, como dice el hermano José, vamos también a estar trayendo estudios como la abominación desoladora. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar también trayendo estudios como la gran tribulación, sí, los decapitados de Apocalipsis, los cientos, amén, paz y seguridad, los 144.000 si van a predicar el evangelio o no. Amén. Vamos a estar predicando sobre los dos testigos. Tenemos estudios de todo tipo, hermanos, de escatología, amén, bíblica, Dios, amén, y vamos a estar, amén, edificándonos, amén, con el pueblo del Señor. Vamos a estar explicando sobre el gran tribunal sobre el tribunal de Cristo, amén, que es en el cielo, el gran trono blanco. Vamos a estar explicando sobre el lago de fuego, las diferencias del infierno, el lago de fuego, amén, sobre el anticristo, su gobierno, el antiguo imperio romano que resurgirá. Vamos a estar explicando una multitud de estudios que tenemos ahí para poder traernos al pueblo del Señor, de todo tipo, hermano, de estudios, y sobre todo de escatología, que es lo que más falta hoy en día hace de poder escuchar, amén. Así que, hermano, no te pierdas, amén, todos los estudios que vamos a estar subiendo. Vas a aprender mucho y va a ser de grande bendición. Comparte estos estudios con más hermanos, porque esto es de grande bendición. Y recuerda que la autoridad José no la tiene José, no la tengo yo, la tiene la palabra del Señor. Amén. Si José está pastoreando una iglesia, ¿verdad? Dios le quiere así y le quiere como un pastor el día de mañana, Dios quiera, ¿verdad? Es un ejemplo. José puede ser pastor, pero si él, que mi pastor, no está predicando conforme a la Biblia, no me puedo someter a lo que él me está predicando. Porque la autoridad que está por encima de todo hombre y de todo es la palabra del Señor. Amén, iglesia. Así que todo lo que esté pasado y filtrado, que esté en la palabra del Señor, eso se recibe. Y lo que no vaya conforme a la palabra del Señor no se puede
recibir. Así que pues Así es. yo me voy despidiendo, se va a quedar el hermano Amén. para despedir, ¿vale? Amén, está bien. El estudio, que Dios bendiga mucho a la iglesia, Amén. amén, esta tarde del Señor. Yo me marcho, que la paz del Señor se va sobre cada uno de ustedes, que Dios os bendiga, Dios os guarde, amén, y podamos estar edificando así el pueblo del Señor para la gloria y la honra del Señor. Pues voy a dejar al hermano José, que se va a ir despidiendo, amén, Amén. con la iglesia del Señor, amén, así que Dios bendiga grandemente a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Pues nada, iglesia del Señor, damos gracias, amén, a aquellos que estarán escuchando, ¿verdad? Este estudio, estarán, ¿verdad? Viendo este vídeo para edificación, ¿verdad? Y damos gracias a la iglesia, al que el Señor pues ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Porque esto es el que lo hace, se llama Dios. Y hoy estamos aquí predicando esta palabra, ¿verdad? De vida. Amén, porque dice la palabra que las palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por esta plataforma que se ha iniciado en este día, ¿verdad? Este día que hoy estamos a 20 estamos hoy, vamos a ver la fecha, perdón, ¿verdad? Estamos a 17 hoy, a 17, perdón, estamos a 17 de junio. Amén, y se ha iniciado en este día para la gloria de Dios y esperemos que nos sigan, ¿verdad? En este canal, en esta plataforma, amén, para que se edifiquen, amén, porque el propósito de esta plataforma, amén, en el cual se va a estar predicando lo que se llama la escatología, amén, también vamos a traer más adelante, cuando Dios nos lo permita, ¿verdad? También vamos a traer doctrina, porque el Señor también nos ha enseñado lo que es doctrina, amén, también para que la iglesia del Señor, amén, sea edificada también, porque la enseñanza es muy importante en el pueblo de Dios, amén, iglesia del Señor, afírmate en la enseñanza que Dios nos da por medio de su palabra, amén, porque si no sabemos, ¿verdad? Pues no podemos aplicar, amén, porque la misma palabra establece, ¿verdad? De que el pueblo del Señor fue destruido porque le faltó conocimiento, según Osea, amén, 4:6, ¿verdad? Entonces, iglesia del Señor, gracias te damos, amén, porque a todos los que vean este vídeo, amén, le damos las gracias, amén, le damos gracias por su apoyo que nos den, amén, y que te edifique, y que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, iglesia del Señor, amén. Vamos a orar para despedir este momento, amén, amén, y damos gracias. Padre bueno, Padre amado, Padre de la gloria, te doy gracias por un día más de vida, Señor, Padre mío, un día más en tu presencia, Señor, un día más, Señor, Padre mío, aquí, Señor, Padre mío, transmitiendo, Señor, tu palabra para tu gloria y tu honra, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, Padre mío y Dios mío, todo aquel que ve este vídeo, Señor, Padre mío y Dios mío, que tú abra el entendimiento, Señor, Padre mío y Dios mío, Padre, como hiciste, Señor, con la vendedora de púrpura Lidia, Señor, Padre mío, como hiciste también con Cornelio, Padre mío y Dios mío, que mandaste esa palabra sana, Señor, a través de Pedro, Padre mío, Dios mío, Padre mío, la gloria, altísimo Dios, y le abriste el entendimiento, Señor, a Cornelio, Señor, y fueron salvos él y su familia, y todos los que estaban allí, Señor, Padre mío, Dios mío, y así, Señor, Padre mío, que tú traigas, Señor, Padre mío, vida eterna, Señor, por esta palabra, Padre, la gloria, altísimo Dios, a cualquier oyente, Padre mío, Dios mío, a cualquiera que esté mirando este vídeo, Señor, Padre mío, Dios mío, para tu gloria y tu honra, Señor, damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, tú eres digno de recibirla, amado mío y Dios mío, gracias te damos, Señor, y todo esto, Señor, Padre mío, lo ponemos en tus manos, Señor, lo ponemos, Señor, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, gracias, Señor, Padre mío.